5 years after the fall of the Jurassic World theme park, dinosaurs now roam free across the globe, not confined to islands, not bound by fences, not controlled by humans anymore. Ancient giants walk among us, and humanity teeters on the edge of a new era where survival isn't guaranteed. In the quiet farmland of Northern California, the sun rises over fields that once whispered peace. Now, echoes of something older, something massive, lurk in the tall grass. The local farmers speak in hushed tones about torn fences, shattered equipment, and footprints no machine can mistake. They say the ground trembles sometimes, but no one believed the rumors until the day the T-Rex appeared. A thunderous roar shatters the morning. Cameras capture the unmistakable shape, jaws like a wrecking ball, claws like scythes, eyes burning with primeval hunger. It moves with power and grace no modern predator can match. The world watches in disbelief, dinosaurs, alive, uncontained, unstoppable. Amid this chaos, the brilliant geneticist Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant, and Dr. Alan Grant, and Dr. Alan Grant. Ian and Malcolm are pulled back, not by choice, but by necessity. Governments and corporations alike want answers about this new ecosystem of giants and mankind. They want control, they want profit, they want dominion. But the more the scientists dig into the mystery, the real threat isn't just survival, it's exploitation. Across continents, from the mountains of Europe to the jungles of Central America, a powerful organization emerges. Their laboratories are hidden, their intentions masked by promises of scientific advancement. But something in their work strikes Ellie with a chilling familiarity, a feeling she thought she'd left behind. The echoes of past mistakes ripple into the present. Out in the wilderness, young researchers and adventurers set out to study the dinosaurs' behavior in the wild. They carry cameras, drones, notebooks, but they are not prepared for what they find. Entire ecosystems reshaped, food chains rewritten, and a new balance that doesn't include humans at the top. Back in civilization, protests erupt. Some call for protection of the dinosaurs, others demand their eradication. Dinner tables erupt in debate. Newscasters can barely keep up with footage of raptors in city parks, pteranodons over airports, and a herd of brachiosaurs grazing next to highways. As political pressure mounts, an unspoken question grows louder with each sunrise. Is Earth still ours, or has the age of dinosaurs begun again? La primera señal no fue un rugido, fue silencio. En una reserva natural norte de Nevada, los grillos dejaron de cantar al mismo tiempo. El aire se volvió espeso, inmóvil, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuando el ganado empezó a correr sin dirección y ahí era demasiado tarde, algo se movía entre los árboles, pesado, inteligente. Horas después, los restos del ataque recorrían las noticias. No había duda. No era un accidente aislado. Los dinosaurios estaban aprendiendo, adaptándose, y cada día lo hacían más rápido que nosotros. En una pequeña cabaña rodeada de bosque, Owen gradea hasta las corías de su motocicleta mientras observa el horizonte. Vive fuera del mapa, lejos de carreteras y radares. No por miedo, sino por necesidad. A su lado, Claire Deering mira a la niña que duerme en la habitación contigua, Maisie, la única humana clonada. Un secreto que podría cambiar el mundo si cae en las manos equivocadas. Y Algueña lo sabe, el ataque llega sin aviso, luces entre los árboles, voces, disparos que rompen la noche. Owen apenas tiene tiempo de reaccionar cuando la puerta se viene abajo. Todo ocurre demasiado rápido. Gritos, pasos, el sonido seco de un dardo tranquilizante. Cuando Claire vuelve a levantarse del suelo, la cama está vacía, Maisie ha desaparecido. Muy lejos de allí, Ellie Sattler observa campos de cultivo devastados, no por sequía, no por plagas comunes. Insectos gigantes devoran cosechas, en cuestión de minutos, ignorando límites, ignorando químicos. Algo en su patrón no es natural. Ellie lo sabe, ya lo ha visto antes. Manipulación genética disfrazada de progreso. Ian Malcolm, ahora voz influente dentro de una poderosa corporación biotecnológica, lanza advertencias disfrazadas de discursos elegantes. Habla de caos, de control ilusorio, de cómo la humanidad nunca aprende. Sus palabras incomodan a quienes prefieren no escuchar. Las piezas empiezan a moverse. Owen y Claire siguen un rastro desesperado que los lleva a mercados clandestinos donde dinosaurios son vendidos como armas, trofeos o mercancía. Criaturas antiguas encerradas en jaulas modernas. El mundo no solo convive con dinosaurios, los está explotando. Y mientras todos miran al cielo, temiendo caras y colmillos, la verdadera amenaza crece en silencio, payotiera, entre laboratorios que prometen salvar el futuro mientras lo reescriben. Porque esta vez no se trata solo de sobrevivir, se trata de quién decide qué especie dominar mañana. El avión de carga avisa la noche como una herida abierta en el cielo. Dentro, el metal vibra con cada sacudida del viento y algo más, algo vivo. Las jaulas están alineadas, reforzadas pero no silenciosas. Garras raspan acero. Un resoplido profundo retumba en la bodega y hace temblar a los hombres armados que vigilan desde las sombras. Owen siente ese sonido en el pecho antes de escucharlo del toro, lo reconoce. Siempre lo hace.
No necesita ver para saber que esa criatura no debería estar aquí. Clara, a su lado, aprieta los puños. No dais nada. Pensar más y ahora duele demasiado. Cada segundo cuenta. Cada error la aleja más. En otro punto del mundo, Ellie Sattler cruza campos calcinados por el sol. Las plantas están comidas hasta el talo. No hay restos normales, solo destrucción limpia. Ella se agacha, toma un insecto muerto entre los dedos y lo observa en silencio. Es enorme, antinatural. Su respiración se vuelve lenta, controlada. Esto no es evolución, es diseño. Alan Grant escucha en silencio cuando Ellie explica lo que ha encontrado. No la interrumpe, nunca lo hace cuando. Ella habla así, con esa certeza tensa. Él ha visto lo suficiente para reconocer una advertencia antes de que se convierta en desastre. Si alguien volvió a jugar con el Aderen, no será un error pequeño. Nunca lo es. Mientras tanto, el avión desciende. Luces se encienden en una instalación oculta entre montañas. Portones se abren. El olor a desinfectante intenta cubrir algo más antiguo, algo salvaje. Owen observa cada movimiento, cada guardia, cada salida posible. Está contando segundos, distancias, riesgos. Pero cuando ve una jaula más pequeña, aislada, el conteo se rompe. Allí está ella. Maisie no grita. Está inmóvil, abrazando sus rodillas, los ojos abiertos, de par en par. No parece asustada, como si supiera que mostrar miedo sería usado en su contra. Claire siente que el ala se eleva del cuerpo. No pueden actuar aún. No sin perderlo todo. En los pasillos de la corporación ya marcan sobre frente a ejecutivos que aplauden cifras y promesas. Habla de orden, de soluciones, de un futuro estable. Pero cada palabra tiene filo. Cada paso es una advertencia camuflada. Los creen que lo controlan. Siempre creen eso. Y entonces algo falla. No es una alarma, es un cambio en el sonido. Un golpe seco, un rugido que no estaba en los planes. O levanta la cabeza al instante. El suelo vibra, los guardias se tensan. En algún punto de la instalación en la jaula se ve. No es el momento, pero el momento llega igual, porque cuando fuerzas a la naturaleza a obedecer comprando tiempo, y el tiempo acaba de terminar. El caos no explota de inmediato, primero se filtra. Luces parpadean en los pasillos. Un murmullo nervioso corre entre los técnicos. Puertas que deberían permanecer cerradas se destraban solas, una tras otra, como si la instalación estuviera exhalando. Owen lo siente en el cuerpo. Esa vibración es baja, constante, no es pánico, es expectativa. La criatura que escapó no corre, avanza. Cada paso es deliberado, inteligente. Los guardias levantan las armas, pero dudaron antes, siempre dudan. Y ese segundo es suficiente. Claire aprovecha el movimiento, se desliza entre sombras, empuja una puerta lateral, cuenta respiraciones. Owen la sigue, no hablan, no hace falta. Se mueven como si ya hubieran hecho esto antes, demasiadas veces. Le gana la yola. Maisie levanta la vista cuando los ve. No sonríe, no olora, solo respira más rápido. Claire la abraza con cuidado, como si el mundo pudiera romperse con un gesto brusco. Owen revisa cerraduras, cables, cámaras. Todo está conectado a algo más grande. Nada que es simple. Muy lejos de aquí, Ellie y Alan le ganan un complejo de investigación que brilla demasiado limpio para ser inocente. Los reciben con sonrisas ensayadas y respuestas incompletas. Ellie observa cada detalle. El orden excesivo. El silencio controlado. La forma en que evitan ciertas palabras. Aquí no están estudiando insectos. Están corrigiendo errores, creando otros nuevos. Ian Malcolm los observa desde un nivel superior. No interviene. Todavía. Sabe que el momento importa más que la advertencia. Siempre ha sido así. Desde que van, que entiendan, que conecten las piezas por sí mismos. En la instalación, el ruido vuelve a escucharse más cerca. El suelo tiembla de verdad ahora. Owen activa un sistema de apertura manual. La yala se le con un chasquido seco. Maisie sale. Da un paso, luego otro. Libre. Por ahora, no alcanzan a acelerar. El aire se vuelve denso. Un olor metálico invade todo. La criatura aparece al final del corredor. Enorme, distinta a cualquier otra que Owen haya visto. Sus ojos no buscan comida. Evalúan amenazas. Esto no es un dinosaurio común. Ellie, en otro edificio, observa una muestra genética proyectada en una pantalla. Lo entiende al instante. No solo están controlando especies, están decidiendo cuáles merecen existir y cuáles no. Su estómago se contrae. Ya conocen este final. Lo han vivido antes. En el pasillo, Owen se adelanta un paso. Levanta las manos. Respira lento. Intenta lo imposible. El dinosaurio inclina la cabeza, curioso. El tiempo se estira. Y en ese espacio frágil entre una decisión inhumana y una respuesta salvaje, queda claro algo aterrador. El equilibrio del mundo ya se rompió. Y no todos van a salir con vida para contarlo. El primer disparo no sirve de nada, el segundo tampoco. El dinosaurio avanza igual, con la cabeza baja, midiendo el espacio, leyendo a los humanos como si fueran parte del entorno. Owen retrocede despacio, sin bajar las manos. Cada músculo le arde, sabe que cualquier error, cualquier gesto brusco, convierte este pasillo en una tumba. Entonces todo se rompe al mismo tiempo. Una explosión sacude el nivel inferior.
Las luces se apagan por completo, gritos, pasos desordenados. El sistema de seguridad entra en pánico y libera más de lo que debería. Puertas que jamás debieron abrirse o hacen. La instalación deja de ser un laboratorio. Se convierte en una jaula rota. Ler corre con Maisie entre los brazos. No piensa, no analiza, solo corre. El arere huele a humo y metal caliente. Detrás de él los algorugue y no es una sola criatura. Son varias, demasiadas. Owen se queda atrás, cubre la retirada. Dispara solo cuando es necesario. Cada bala cuenta segundos, no victorias. El suelo vibra bajo sus pies y sabe que el tiempo se está agotando. En el complejo de investigación, Ellie ya no escucha excusas. Ha visto suficiente. Los datos confirman lo que temía. No solo alteraron insectos, usaron genes antiguos para diseñar control moderno, para decidir qué vive, qué muere, qué sirve. Alan siente el mismo peso en el pecho que años atrás, cuando entendió que el parque nunca fue una atracción, sino una advertencia. Ian aparece finalmente, no sonríe, no ironiza. Hablaba yo, directo. Les dije que todo esto fue inevitable desde el momento en que Gwen creyó que podía corregir la naturaleza sin pagar el precio. No hay plan limpio, no hay salida elegante. Solo consecuencias. De vuelta en la instalación, el pasillo se derrumba. Owen salta entre escombros. El polvo le quema los pulmones. Ve a Claire al final, sosteniendo a Maisie, esperando. Corre. El rugido está detrás de él, más cerca que nunca. Salen al exterior justo cuando la estructura cede. La montaña devuelve el eco de un último golpe seco. Silencio. Por un segundo, nadie se mueve. El aire frío de la noche les corta la piel. Están vivos, apenas. Pero no han ganado nada. En la distancia, helicópteros despegan apresurados. Contenedores se pierden entre sombras. Lo que escapó no puede volver a encerrarse. Ya no. Ellie observa ese cielo desde otra parte del mundo. Sabe que el daño no se puede deshacer. Alan tampoco lo deshacer. Él lo entiende. El mundo no vuelve atrás. Y mientras la noche avanza, una certeza se impone, pesada y clara. Esto ya no es una crisis aislada, es el comienzo de algo que no se puede detener. El amanecer no trae alivio, solo revela el daño. El humo se eleva desde la montaña cuando Owen observa el valle. Huelas enormes marcan la tierra húmeda, cruzan caminos, desaparecen entre árboles. No hay forma de seguirlas todas, no hay forma de detenerlas. Claire se mantiene cerca de Maisie, con un brazo firme alrededor de sus hombros. La niña no pregunta nada. Mira el mundo como si estuviera memorizándolo, como si supiera que pronto será distinto. Muy lejos de allí, los noticieros ya no hablan de incidentes, hablan de patrones. Migraciones imposibles, depredadores donde nunca debieron existir. La gente ya no se sorprende, tiene miedo. Y el miedo exige respuestas rápidas, aunque sean equivocadas. Ellie y Alan recorren el complejo en silencio. Las pruebas están frente a los claras brutales. No fue un experimento que salió mal, fue una decisión consciente. Controlar ecosistemas completos, usando especies diseñadas para obedecer. El problema es que la obediencia nunca fue parte de la naturaleza, nunca lo será. Ian observa los datos finales sin decir nada. Por primera vez, no tiene una frase preparada, solo una certeza incómoda. Todo esto avanza porque Gwen, en algún punto, creyó que podía cerrar el puño alrededor del cauce y no salir herido. En otro continente, Owen y Claire logran llegar a un punto de extracción improvisado. No es seguro, no es estable, es lo único que queda. Mientras esperan, un sonido corta el aire. No es cercano, Owen, pero viene. Owen reconoce el ritmo, no están solos. El enfrentamiento no es inmediato, es peor. Es la espera, cada segundo estira los nervios, el viento mueve la hierba, algo se mueve con él, Claire aprieta la mano de Maisie, Owen se adelanta, no para luchar, para ganar tiempo. En el complejo, Ellie toma una decisión, no es perfecta, no es limpia, pero es necesaria. Si el daño no puede borrarse, al menos puede dejar de crecer. Alan la apoya sin dudar, siempre lo ha hecho, y en asiente despacio, sabe lo que cuesta, elegir cuando todas las opciones son malas. El sonido se acerca, el suelo vibra. Owen siente el peso del momento que le encima. Ya no es solo proteger los hoyos, es aceptar que el mundo que conocían terminó, que sobrevivir ahora significa adaptarse, no controlar. Cuando la criatura emerge entre los árboles, enorme, silenciosa, el tiempo parece detenerse. Owen respira hondo, no hay estrategia, solo instinto. Y en ese instante, justo antes del impacto inevitable, queda claro que el verdadero desafío no será ganar esta batalla, será vivir con lo que venga después. El impacto no llega como esperaban. Llega como una decisión. La criatura se detiene a pocos metros. Su respiración levanta polvo del suelo. Sus ojos se recorren el grupo, se fijan en Owen, luego en Claire, luego en Maisie. No hay rabia, he calculo. Owen baja lentamente el arma, no porque confíe, sino porque entiende. Atacar ahora no salva a nadie. El mundo ya no funciona así. Un ruido distinto corta el aire. Helices. El punto de extracción finalmente responde. La criatura gira la cabeza, molesta, y retrocede entre los árboles. No huye, se retira, como si supiera que habrá otro momento.
El vuelo es silencioso. Nadie celebra. Desde el aire, el paisaje parece intacto, pero ya no lo está. Manchas de movimiento se distinguen donde no deberían existir. El planeta se estaría acomodando sin pedir permiso. En el complejo, Ellie observa cómo los sistemas se apagan uno por uno. No hay aplausos, no hay alivio, solo una calma tensa. Alan se sienta a su lado. Ambos saben que esto no es un final feliz, es un límite, y no están seguros de haberlo alcanzado a tiempo. Y Jan, de pie junto a la ventana, deja escapar una risa breve, cansada. El caos no ganó, tampoco perdió, solo siguió su curso. Los días pasan. El mundo aprende a mirar distinto. Ciudades adaptan rutas, campos se redefinen, algunas especies desaparecen, otras encuentran espacio, no hay un plan maestro. Hay ajustes, ensayo, error, Owen vuelve a conducir sin destino fijo. Claire observa el horizonte con una mezcla extraña de miedo y aceptación. Mai se camina entre los. No es un símbolo, no es una respuesta. Es parte del mundo nuevo, le guste o no a nadie. Y en un vale abierto, humanos y dinosaurios se observan a distancia, sin cercas, sin órdenes, sin promesas. No hay dominadores, solo sobrevivientes compartiendo el mismo suelo. El planeta no pertenece a una sola especie, nunca lo quiso. Cuando Jurassic World Dominion llegó a salas en 2002, representó algo más que la continuación de la trilogía secuela iniciada en 2015. Fue, en muchos sentidos, un cierre, una tesis final de una saga que se extiende desde Jurassic Park en 1993, la obra maestra seminal de Steven Spielberg que redefinió los efectos digitales, la narrativa de monstruos y el blockbuster moderno. Para comprender, Dominion es imprescindible remontarse a las capas de historia, expectativas y evolución tecnológica que pesan sobre esta franquicia única. La historia de Jurassic Park no comienza con dinosaurios en pantalla, sino con una idea radical. ¿Y si pudiéramos resucitar especies extintas? Michael Crichton, autor de la novela original, elaboró un relato que funcionaba tanto como thriller de ciencia ficción como advertencia ética sobre la arrogancia humana frente a la naturaleza. Spielberg, leyendo esas líneas, vio no solo peligro y terror, sino una oportunidad de cine espectacular. Su adaptación en 1993 es un acto de alquimia, un personajes memorables, ritmo visceral y un porcentaje inaudito de innovación visual. El T-Rex Kerouac, bajo la lluvia, la velocidad del Velociraptor, achillando en pasillos oscuros, la fragilidad humana frente a gigantes prehistóricos, el impacto cultural fue inmediato y perdurable. Desde aquel punto de inflexión, el mundo cinematográfico de Jurassic creció en ambición y en complejidad industrial. A principios de los 2000, con 2 secuelas, The Lost World y Jurassic Park 3, la saga se estiró más por demanda comercial que narrativa coherente. Hubo momentos de genialidad visual y tensión, sí, pero también altibajos en la recepción crítica. Hollywood ya había aprendido la lección, una propiedad intelectual fuerte puede sostener múltiples entregas si se administra con cuidado o puede diluirse si se repite sin propósito claro. Aquí es donde entra la renovada trilogía que arranca con Jurassic World 225. 3 años de especulación sobre cómo revivir una franquicia moribunda, Colin Trevorrow y su equipo entendieron que tenían que reimaginar sin traicionar. El parque no era una novedad en su universo, era un hecho establecido. Lo emocionante ya no era la sorpresa de los dinosaurios, sino cómo una sociedad completa, un mundo, convivía con esa nueva realidad. Grounds, atracciones, merchandising, problemas legales, ética científica. Jurassic World lo soy los dinosaurios como espejo de nuestra cultura contemporánea de consumo y espectáculo. Jurassic World Fallen Kingdom, D218 intensificó esa exploración. Levó la narrativa desde el parque hacia el mercado global de bioética, con debates sobre la liberación o exterminio de especies resucitadas, la responsabilidad científica y la voracidad del capitalismo biotecnológico. Algunos encontraron la película demasiado cargada o moralista, pero nadie cuestionó la ambición de sus temas. Y así llegamos a Dominion. Jurassic World Dominion tiene la tarea más aguada de todas. Cerrar un arco narrativo que une 3 décadas de historias, estilos y preocupaciones. Ya no hablamos de un solo parque, ni apenas de una isla aislada. Hablamos de un planeta alterado, de una humanidad y ecosistemas forzados a coexistir con criaturas que la historia natural no había visto en 65 millones de años. Esta premisa expansiva exige una película que pueda sostener múltiples líneas argumentales, repertorios generacionales de personajes y un discurso que conecte con los cambios socioculturales de nuestra era. Desde la crisis climática hasta la biotecnología y la política del miedo, lo primero que hay que señalar es cómo Dominion se posiciona como puente generacionales. La inclusión deliberada de personajes emblemáticos de la trilogía original como Alan Grant, Sam Neill, Ellie Sattler, Laura Dern, Ian Malcolm, Jeff Goldblum no es un simple guiño nostálgico,
Es un acto de síntesis narrativa. Estos personajes simbolizan las diferentes eras del mito, el asombro fundacional, Grant, la ética ecológica, Sattler y la teoría del caos aplicada a la biología y la sociedad a Malcolm. Al integrarlos con los protagonistas más jóvenes de la saga Wall, la película propone un diálogo entre perspectivas sobre ciencia, responsabilidad y supervivencia. Ese diálogo no es casual, es profundamente meta. Desde Jurassic Park, Spielberg y Crichton nos han advertido sobre el límite entre conocimiento y sabiduría. Pero en Dominion, ese límite se ve más borroso. La ciencia ya no está confinada a un laboratorio o un parque temático, es parte de la infraestructura global. Corporaciones, gobiernos y comunidades deben lidiar con efectos secundarios que no se pueden revertir. El mensaje ya no es no deberíamos hacerlo, sino ahora que lo hicimos, ¿qué hacemos con las consecuencias? Una pregunta que resuena más allá de la ficción en debate a lesión genética, biodiversidad y responsabilidad global. Además, Dominion debe confrontar la saturación del género. En un mundo donde los efectos digitales ya no asombran por sí solos y donde las audiencias están acostumbradas a universos compartidos complejos, la película se convierte en prueba de resistencia narrativa y emocional. La expectación no simplemente por ver dinosaurios en pantalla, sino por experimentar un cierre que tenga sentido, integridad y resonancia. Si bien el espectáculo y la acción siguen siendo cruciales, lo que define a Dominion es su ambición de contextualizar lo que hemos visto. No solo continúa una saga, pretende redefinirla dentro de un contexto cultural más amplio y maduro, donde el juicio sobre nuestras decisiones tecnológicas ya no es futurista, sino lecturista. Hay una pregunta que flota sobre Jurassic World Dominion desde el primer minuto, incluso antes de que aparezca un solo dinosaurio en pantalla. No es funcional la historia, sino algo más complejo. ¿Cómo se escribe un final para una saga que ya se volvió más grande que su propio concepto original? Esa pregunta define todo el proceso de guión de la película, para bien y para mal. El libreto fue desarrollado por Colin Trevorrow y Emily Carmichael, retomando personajes, ideas y dilemas que se habían sembrado a lo largo de casi 30 años de franquicia. A diferencia del Jurassic Park original, una adaptación relativamente fiel de una novela con estructura clara y tensión contenida. Dominion nace de un completamente distinto. No hay un libro que sirva de esqueleto narrativo. Hay legado, hay expectativas, hay presión industrial y hay un universo que ya no cabe en una isla. La decisión clave del guion es expandir el conflicto central. Ya no se trata de humanos atrapados con dinosaurios, sino de un mundo donde los dinosaurios son parte del ecosistema cotidiano. Eso cambia radicalmente la naturaleza del relato. El suspense ya no puede apoyarse únicamente en el encierro o la sorpresa. Tiene que construirse desde la convivencia forzada, desde el desorden sistémico que surge cuando especies extintas alteran cadenas alimenticias, economías locales y estructuras de poder corporativo. Aquí el guión toma un riesgo enorme, dividirse en múltiples líneas narrativas simultáneas. Por un lado, tenemos la historia de Owen, Clary y Claire Deering, centrada en la protección, la crianza y la gerencia genética. Por otro, la línea protagonizada por Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, que funciona casi como un thriller corporativo científico. Dos películas conviviendo dentro de una sola, dos tonos, dos ritmos, dos públicos emocionales distintos. Y esta elección define la experiencia de Dominion. Desde la escritura, se percibe una intención clara, reconciliar la aventura blockbuster con la paranoia científica que hacía tan potente al material original. El arco de Grant y Sattler recupera ese espíritu de investigación, de ciencia puesta bajo la lupa épica. Hay conspiraciones, secretos empresariales, laboratorios relucientes que esconden decisiones monstruosas. Es un eco directo de Michael Crichton. Funciona, respira, tiene identidad. La otra línea, la de Owen y Claire, se apoya más en el lenguaje del cine de acción contemporáneo. Persecuciones, rescates, set pieces, diseñados para el impacto inmediato. Aquí el guión prioriza la emoción primaria sobre la reflexión. No es un error en sí mismo. La saga siempre ha vivido de esa adrenalina. Pero la fricción entre ambos enfoques se siente. No siempre dialogan. A veces compiten por atención. El gran problema estructural del guión es el peso. Dominion quiere decir demasiado. Quiere cerrar arcos, introducir nuevas amenazas, expandir el universo, rendir homenaje al pasado y sentar bases temáticas sobre el futuro de la humanidad frente a la biotecnología. Cada una de estas ambiciones, por separado, podría sostener una película entera. Juntas, generan una narrativa que avanza a trompicones, obligada a saltar de conflicto en conflicto sin detenerse lo suficiente para que todo respira. Y sin embargo, hay momentos donde el guión acierta con precisión quirúrgica. Las escenas de diálogo entre los personajes clásicos están escritas con una comprensión profunda de quiénes son y por qué importan.
y Malcolm sigue siendo la voz del caos, pero ahora con un cansancio irónico que refleja décadas de advertencias ignoradas. Ellie Sattler recupera su rol como científica activa, no como figura decorativa. Alan Grant, más introspectivo, funciona como el ancla emocional que conecta pasado y presente. Aquí el guion no solo recuerda, entiende. Otro acierto es el subtexto corporativo. La historia plantea preguntas incómodas sobre monopolios genéticos, control de alimentos, manipulación ecológica y concentración de poder científico. No se gritan, no se subrayan en exceso. Están allí, flotando bajo la superficie, conectando el espectáculo con preocupaciones muy reales del siglo XX. Este enfoque devuelve a la saga algo que había perdido en entregas anteriores, relevancia intelectual. Donde el guion tropieza es en su necesidad constante de escalar. Cada amenaza debe ser más grande que la anterior. Cada decisión tiene consecuencias globales inmediatas. Esto reduce el impacto emocional. El peligro se vuelve abstracto. Cuando todo está en riesgo, nada lo está del todo es. La intimidad. Ese terror primario de estar a metros de una criatura imparable. Se diluye entre mapas mundiales y discursos sobre el destino del planeta. También es un tema de economía narrativa. Dominion introduce ideas fascinantes que apenas explora antes de pasar a la siguiente. Dinámicas entre humanos y dinosaurios en zonas urbanas, mercados ilegales, adaptaciones forzadas de comunidades rurales. Todo eso aparece y desaparece. El guion parece consciente de su propio exceso, como si supiera que no puede detenerse porque el oscure, la lista de pendientes es demasiado larga. Guían así, coherencia temática. El eje central del guion es la responsabilidad, no la culpa, no el castigo, sino la responsabilidad de convivir con las consecuencias de nuestras decisiones científicas. Jurassic World Dominion no propone volver atrás, propone aprender a vivir con el caos. Esa idea conecta elegantemente con la famosa teoría de Malcolm, la vida se abre camino, nos guste o no. El guion actualiza esa tesis para una era donde la ciencia ya no pregunta si podemos sino qué hacemos después. El resultado es un texto ambicioso, irregular, cargado de ideas y consciente de su lugar histórico dentro de la franquicia. No es el guion más elegante de la saga, tampoco el más contenido, pero sí es el más consciente de su legado y de su peso cultural. Se siente escrito desde la presión de cerrar un ciclo que marcó generaciones enteras de espectadores. Y eso importa, porque cuando la escritura fala por exceso de amor al universo que intenta despedir. Y cuando funciona, lo hace recordándonos por qué esta historia, nacida hace décadas, sigue encontrando nuevas formas de hablarnos sobre el poder, el miedo y la arrogancia humana. Pero una historia, por más ambiciosa que sea, solo cobra vida real cuando encuentra los rostros adecuados para habitarla. Y allí es donde el proceso de casting se vuelve crucial. Hay una escena temprana en Jurassic World Dominion que desaclara la apuesta de casting incluso antes de que el guion termine de explicarse. No es un momento de acción, es una conversación. Dos generaciones de personajes compartiendo espacio, mirándose, midiendo el terreno. Y allí surge la verdadera pregunta: ¿cómo eliges a los actores adecuados cuando no solo estás repartiendo papeles, sino equilibrando memoria emocional, expectativas del público y continuidad narrativa? Ese fue el desafío central del casting de Jurassic World Dominion. No se trataba de encontrar nuevas caras carismáticas, eso ya estaba resuelto desde 2007, sino de hacer convivir pasado y presente, sin que uno devorara al otro. Pocas franquicias se han atrevido a unificar repartos icónicos con protagonistas contemporáneos en igualdad de condiciones. Aquí, la decisión no fue cosmética, fue estructural. El regreso de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum no responde a la nostalgia fácil. El equipo creativo entendió algo fundamental: estos personajes no podían volver como reliquias, tenían que seguir siendo útiles dramáticamente. Por eso el casting se apoya en actores que no solo conocen a sino que han embellecido con ellos de forma orgánica. La madurez de Neill, la energía intelectual de Dern, la ironía intacta de Goldblum, no se imitan, se viven. Goldblum, en particular, es una pieza clave. Ian Malcolm siempre fue más que un personaje secundario, es la conciencia filosófica de la saga. Casting aquí significa saber que nadie más puede ocupar ese lugar sin que la película pierda su columna vertebral. No hubo audiciones, no hubo alternativas reales. Su presencia es una decisión identitaria. Pero la otra mitad del rompecabezas es igual de delicada. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ya estaban consolidados como los rostros del nuevo Jurassic. Dominion exige algo distinto de ellos: menos presentación, más profundidad. El casting aquí no consiste en elegirlos, sino en reposicionarlos dentro del ecosistema narrativo para que no parezcan protagonistas desplazados por leyendas vivientes. Pratt, que en la primera Jurassic World funcionaba como héroe carismático de acciones, y utilizado aquí de manera más contenida. El casting reconoce sus límites expresivos y ajusta el personaje para que opere desde la presencia física y la intuición protectora, no desde el discurso. Howard, en cambio, recibe una recalibración importante.
Claire deja atrás el arquetipo corporativo reconvertido y se transforma en una figura ética activa. All Casting confía en su capacidad para sostener escenas de conflicto moral sin necesidad de subrayado. Una de las decisiones más inteligentes del proceso fue evitar competir directamente a los actores clásicos con los contemporáneos. No hay escenas diseñadas para robar cámara. No hay duelos interpretativos innecesarios. El casting construye espacios complementarios. Cada grupo aporta una energía distinta. Los veteranos cargan con el peso intelectual. Los protagonistas modernos sostienen la fisicalidad y el ritmo. La película se beneficia cuando ambos registros se alternan, no cuando se superponen. En el reparto secundario, el casting refuerza esta lógica de equilibrio. DeWanda Wise emerge como una incorporación estratégica. No es solo un nuevo personaje, es un puente tonal. Su presencia introduce humor seco, pragmatismo y una mirada externa al conflicto central. El casting acierta al elegir a una actriz con carisma natural y timing preciso, capaz de entrar en una franquicia pesada sin quedar aplastada por ella. Mamoudou Athie cumple una función distinta. Representa la conciencia, joven dentro de una estructura corporativa corrupta. Su casting responde a una necesidad narrativa clara, mostrar que la ética científica no es patrimonio de una sola generación. Athie aporta vulnerabilidad contenida, evitando el cliché del genio rebelde. Es un personaje que escucha, duda, observa, y eso se siente en su interpretación. Incluso, los antagonistas están elegidos con cuidado quirúrgico. El casting evita caricaturas evidentes. No se busca un villano histriónico, sino figuras que encarnen el peligro de la banalidad corporativa. Ese mal que no rugues como un dinosaurio pero devora ecosistemas completos. Aquí, la elección de actores sombríos, casi anodinos, es deliberada. El horror no viene del grito, sino de la normalización del abuso científico. Hay otro aspecto del casting que suele pasar desapercibido, la química fuera de pantalla. Reunir actores que ya compartieron una mitología exige algo más que profesionalismo. Requiere respeto mutuo. Las entrevistas y el material promocional dejan claro que el amorativo no jerárquico. Ese clima se traduce en escenas donde los personajes conversan como iguales, no como piezas de museo interactuando con figuras modernas. Y eso importa, porque cuando el casting falla en este tipo de proyectos, el espectador lo siente de inmediato. La película se fragmenta. Aquí, pese a los excesos narrativos, el reparto funciona como pegamento emocional. Incluso cuando el guión se estira demasiado, los actores sostienen la credibilidad del mundo. En última instancia, el casting de Dominion no busca reinventar a la franquicia, busca cerrar un círculo, honrar a quienes estuvieron desde el principio sin negar a quienes la mantuvieron viva en la última década. Es una operación de equilibrio delicado, y aunque no siempre perfecta, sí profundamente consciente de lo que está en el ego. Pero elegir bien a los actores es solo el primer paso. Lo verdaderamente revelador ocurre cuando esas elecciones se ponen a prueba en pantalla, cuando el casting deja de ser teoría y se convierte en presencia, gestos, silencios y miradas. Ahí es donde empieza el verdadero Yushio. Hay un instante en Jurassic World Dominion que define el verdadero actoral de la película. No es una huida, ni un ruida, ni una persecución coreografiada al milímetro. Es una pausa, un silencio incómodo entre personajes que ya lo han visto todo. Ahí, sin pectos ni montaje frenético, la película se juega su credibilidad emocional. Y sorprendentemente, la gana más veces de las que pierde. El núcleo interpretativo descansa en dos ejes muy distintos que deben convivir sin anularse. Por un lado, los protagonistas de la trilogía moderna, acostumbrados a cargar con el peso físico del relato. Por otro, los rostros históricos de la saga original, cuya fuerza no está en la acción sino en la experiencia acumulada. El éxito de Dominion depende de que ambos registros funcionen en paralelo. Y aquí es donde la acción se vuelve algo más que ejecución técnica. Se convierte en traducción generacional. Chris Pratt interpreta a Wayne Grady con una contención que no siempre había mostrado en entregas anteriores. Ya no es el domador carismático que entra en escena como solución inmediata. Aquí hay cansancio, hay responsabilidad asumida. Pratt modula su habitual energía para construir un personaje que reacciona más de lo que impulsa. Observa, calcula, protege. Su lenguaje corporal, hombros tensos, mirada siempre embarido, comunica una alerta constante. No necesita verbalizar el peligro. Vive en él. Su actuación funciona mejor cuando la película le permite reducir el ruido. En escenas íntimas, Pratt encuentra un registro más vulnerable, menos dependiente del quiste o la épica. No es un trabajo transformador, pero sí más consciente. Owen deja de ser un arquetipo de acción para convertirse en un adulto marcado por decisiones pasadas. Eso, en una saga que suele devorar matices, ya es un avance. Bryce Dallas Howard ofrece la interpretación de su arco. Claire comenzó como una ejecutiva desconectada de la ética que administraba. En Dominion, Howard la interpreta como una mujer que carga con la culpa y la responsabilidad sin caer en el martirio. Su acción se apoya en la determinación silenciosa. Hay firmeza, pero también duda,
y ese equilibrio es difícil de sostener en una superproducción que rara vez se detiene a observar rostros. Howard destaca especialmente en escenas de confrontación moral. Su voz no se eleva, no necesita hacerlo, y utiliza pasas, miradas directas, una rigidez corporal que transmite convicción. Es una actuación menos vistosa que la de sus compañeros, pero más sólida. Claire no busca redención heroica, busca coherencia. Y Howard entiende esa diferencia. El verdadero acontecimiento interpretativo, sin embargo, ocurre cuando entran en juego los personajes originales. Sam Neill regresa a Alan Grant desde un lugar profundamente introspectivo. Ya no hay asombro juvenil ni ironía defensiva, hay observación, hay memoria. Neill actúa desde la quietud, desde una presencia que no necesita imponerse. Cada gesto parece decir, ya estuve aquí, y sé cómo termina cuando ignoramos las advertencias. Grant funciona como el eje emocional más estable de la película. Neill no sobreactúa el peso del pasado, lo deja filtrar en miradas largas, en respuestas medidas, en una relación casi paternal con el mundo que lo rodea. Es una actuación que gana fuerza con el tiempo, no con el impacto inmediato. Laura Dern aporta una energía distinta. Su Ellie es activa, frontal, curiosa. Dern interpreta a una científica que nunca perdió el impulso de investigar ni la indignación ante la injusticia ecológica. Su actuación tiene nervio. Evidencia en su forma de hablar, en su desplazamiento constante, en la manera en que ocupa el espacio. Ellie no observa desde la distancia, se involucra, y Dern lo hace creíble y sin forzar protagonismo. Lo interesante es cómo Dern evita convertir a la I en símbolo. No es la voz de la ecología, es una profesional que ve algo mal y no puede ignorarlo. Esa naturalidad sostiene muchas escenas expositivas que, en otras manos, sonarían rígidas o didácticas. Y luego está Jeff Goldblum. Malcolm siempre ha sido un personaje difícil de equilibrar. Demasiado carisma puede convertirlo en parodia. Demasiada contención lo traiciona. Goldblum encuentra aquí un punto intermedio fascinante. Su interpretación sigue siendo excéntrica, pero hay un trasfondo de cansancio existencial. Sus frases suenan menos a provocaciones y más a advertencia resignada. El humor sigue ahí, pero ahora funciona como mecanismo de defensa. Goldblum domina el ritmo de sus escenas, sabe cuándo acelerar con ironía y cuándo frenar con gravedad. Sus silencios pesan, su sonrisa ya no es solo encanto, es incredulidad ante un mundo que sigue repitiendo errores. Malcolm no dice, se los dice con arrogancia, lo dice con tristeza. Lo más notable es cómo estas actuaciones se sostienen mutuamente. No hay jerarquías evidentes. Nadie intenta eclipsar al otro. Las escenas compartidas funcionan porque los actores entienden que están construyendo un conjunto, no compitiendo por atención. Esa madurez interpretativa es rara en franquicias de esta escala. Claro que no todo es perfecto. Algunas escenas exigen reacciones exageradas, decisiones precipitadas, emociones comprimidas por el ritmo narrativo. En esos momentos, incluso los mejores actores quedan atrapados por la maquinaria del blockbuster. Pero cuando la película se permite respirar, las actuaciones elevan el material más allá de sus limitaciones estructurales. Al final, Dominio no vive de grandes monólogos ni de transformaciones extremas, vive de la acumulación de experiencia, de actores que regresan a personajes que marcaron generaciones y los interpretan desde la conciencia de todo lo que ha pasado dentro y fuera de la pantalla. Eso no se ensaya, se gana con el tiempo. Y ese tiempo aquí se siente, pero incluso las actuaciones más sólidas necesitan un ecosistema que las sostenga, un reparto secundario que complemente, contraste y, en ocasiones, roba la escena. Porque una saga de esta magnitud no se sostiene solo en protagonistas. Las grandes franquicias suelen caer en una trampa silenciosa, creer que todo depende de sus protagonistas. Jurassic World Dominion evita ese error a medias, y cuando acierta, lo hace gracias a un reparto secundario que entiende algo esencial. Aquí no se trata de robar escenas, sino de sostener un mundo. Y un mundo para sentirse vivo necesita miradas laterales, voces inesperadas y presencias que completen el ecosistema emocional de la historia. El ejemplo más claro es de Wanda Wiese, que la entra en la película como una figura funcional piloto, aliada circunstancial y rápidamente se convierte en algo más valioso, un punto de vista. Weiss interpreta a aquella con una mezcla precisa de pragmatismo y escepticismo. No idolatra a los protagonistas, no comparte automáticamente sus ideales. Reacciona como lo haría alguien que vive en este mundo y ha aprendido a sobrevivir en él sin discursos grandilocuentes. Su humor no es alivio cómico artificial, es defensa, y funciona porque nace de la experiencia, no del chiste. Weiss aporta una energía contemporánea que equilibra y el peso histórico del resto del elenco. Su presencia oxigena escenas que, de otro modo, podrían sentirse demasiado solemnes. Y los hace sin romper el tono. Kayla no parece un personaje insertado para modernizar la franquicia. Parece algo en que siempre estuvo allí, fuera del encuadre, sobreviviendo mientras otros debatían teorías. Otro pilar silencioso es Mahmoud Atii. Suram-se representa una figura rara dentro del universo Jurassic, un científico joven que todavía cree que la ética puede existir dentro de estructuras corporativas tóxicas. Atii evita el cliché del rebelde brillante. Su acción es contenida, casi introspectiva. Ramsey no lidera revoluciones, observa, evalúa, duda. Y esa duda es precisamente lo que lo vuelve creíble.
Hay algo profundamente humano en cómo te interpreta la tensión entre ambición profesional y conciencia moral. Sus escenas no buscan impacto inmediato, construyen lentamente una sensación de incomodidad. Ramsey sabe que algo está mal antes de poder demostrarlo, y ahí el actor transmite esa inquietud con pequeños gestos, miradas que se desvían, silencios prolongados, respuestas que llegan medio segundo tarde. En una película de ritmo acelerado, ese tipo de actuación requiere confianza, y a la película, cuando lo permite, se beneficia. El antagonismo, por su parte, se maneja desde una decisión clara, no caricaturizar. En lugar de villanos estridentes, Dominion apuesta por figuras que encarnan el peligro de la normalidad corporativa. Ejecutivos que sonríen mientras alteran ecosistemas. Científicos que racionalizan decisiones irreversibles como simples ajustes. El reparto secundario encargado de estas funciones actúa desde la frialdad, no desde la amenaza explícita. Y eso inquieta más. No hay discursos malvados, no hay risas siniestras. Hay reuniones, presentaciones, frases cuidadosamente formuladas. El mal aquí es burocrático. Y los actores lo interpretan con una sobriedad casi clínica. Esa lección refuerza uno de los subtextos más interesantes de la película: el verdadero peligro y anorugues. Firma contratos. La dinámica de conjunto se sostiene también gracias a la ausencia de egos visibles. Nadie parece actuar para la posteridad individual. Incluso en escenas multitudinarias, el reparto se mueve como un organismo coordinado. Miradas que se cruzan, reacciones encadenadas, silencios compartidos. La película funciona mejor cuando permite que estos momentos respiren, cuando deja que el grupo exista sin necesidad de subrayado musical o montaje agresivo. Es cierto que algunos personajes secundarios quedan subdesarrollados. La escala del relato exige sacrificios. Hay figuras que aparecen con potencial interesante y desaparecen antes de dejar juela profunda. No es un fallo de actuación, sino de economía narrativa. El tiempo no alcanza para todos, pero incluso en esos casos, el casting asegura que ninguna presencia resulte distractora o artificial. Cada actor entiende el tono, el mundo y el tipo de película en la que está. Un detalle revelador es cómo los personajes secundarios reaccionan ante los dinosaurios. No todos miran con asombro, algunos con fastidio, otros con cálculo, otros con miedo contenido. Esa variedad de respuestas humaniza el espectáculo. Nos recuerda que, en este universo, los dinosaurios ya no son milagros, son problemas logísticos, amenazas laborales, factores de riesgo, y el reparto secundario transmite esa normalización con una naturalidad que fortalece la verosimilitud del mundo. En conjunto, Jurassic World Dominion se sostiene gracias a un elenco que entiende su función dentro de una maquinaria enorme. No todos brillan igual, no todos tienen el mismo tiempo en pantalla, pero la mayoría aporta capas, matices y pequeñas verdades que evitan que la película se convierta en una sucesión de momentos vacíos entre set pieces. Porque cuando una franquicia alcanza esta magnitud, lo que la mantiene en pie no es solo el ruido de un dinosaurio o el rostro de una estrella. Es la suma de presencias que hacen creíble que este mundo sigue girando incluso cuando la cámara no está mirando. Y ese mundo, por supuesto, no existe solo en las actuaciones. Existen los espacios, los colores, las texturas, en los lugares que los personajes habitan y que definen cómo se mueven, cómo piensan, cómo reaccionan. Aquí es donde entra en juego la arquitectura visual de película. Si Jurassic World Dominion propone una idea radical, dinosaurios viviendo entre nosotros, el diseño de producción es el encargado de volverla creíble. No basta con decirlo en el guión ni con mostrar criaturas digitales impecables. El mundo tiene que sentirse habitado, funcional, lleno de fricciones cotidianas. Y aquí es donde la película arriesga más de lo que parece, a primera vista. El reto del diseño no es pequeño. Durante casi toda la historia de la franquicia, los dinosaurios existieron en espacios controlados, islas, parques, recintos, territorios narrativamente cómodos. Dominion rompe ese marco. Ahora el planeta entero es el escenario. Ciudades, campos, centros de investigación, mercados ilegales, santuarios corporativos. El diseño de producción tiene que unificar todos espacios bajo una lógica visual coherente sin perder la identidad local. El trabajo liderado por Kevin Jenkins parte de una premisa clara: la convivencia no es limpia, no hay armonía. Hay idealizada entre humanos y dinosaurios, hay improvisaciones, adaptaciones forzadas, soluciones parciales. Eso se refleja en los escenarios, balas reforzadas, en zonas rurales, en infraestructuras remendadas, señalización improvisada, arquitectura humana modificada para contener algo que nunca estuvo pensada para albergar. Uno de los grandes atos del diseño es cómo normaliza lo extraordinario. Ver dinosaurios en mercados, carreteras o puertos no se presenta siempre como espectáculo. A veces es casi ruido de fondo. Esa lección visual es poderosa. Nos dice que el mundo ya pasó la fase del asombro.
ahora está en la fase de cansancio, y el diseño de producción traduce esa idea en texturas gastadas, espacios funcionales y soluciones prácticas. El contraste más fuerte aparece en los espacios corporativos. El complejo de investigación y biosyn es un ejercicio deliberado de control estético. Líneas limpias, superficies pulidas, geometría perfecta. Es un entorno que comunica orden, seguridad y progreso. Justamente por eso resulta inquietante. Todo está diseñado para transmitir confianza, mientras se toman decisiones que alteran ecosistemas completos. El diseño no grita vilano, susurra eficiencia, y ese susurro es más perturbador. La Biosyn Valley funciona como un falso paraíso. Visualmente exuberante, tecnológicamente avanzado, cuidadosamente curado. Cada edificio parece integrado al paisaje, cada sendero sugiere armonía, pero esa armonía es artificial, sostenida por control absoluto. El diseño de Provision juega con esa contradicción. Naturaleza encapsulada dentro de uns es una versión elegante del viejo parque, pero sin el encanto ingenuo. Aquí todo está calculado. En contraste, los espacios urbanos y semiurbanos muestran el otro extremo. Calles estrechas, mercados improvisados, zonas portuarias caóticas. Lugares donde la llega tarde y la adaptación es inmediata. El diseño de provisiones se permite ser más sucio, más denso, cables expuestos, estructuras superpuestas, señales de advertencia añadidas a posteriori. El mundo humano se ve obligado a reaccionar, no a planificar. Y se nota, un detalle revelador es cómo el diseño maneja la escala. Los dinosaurios no siempre dominan el encuadre, a veces aparecen parcialmente ocultos, integrados en el fondo, cortados por estructuras humanas. Esto refuerza la idea de coexistencia incómoda. No son dioses, son animundo que no los esperaba. El diseño de producción entiende que mostrar menos, a veces, dais más. La elección de ocasiones también juega un papel clave. Espacios naturales reales se combinan con sets construidos para crear continuidad visual. No hay sensación de collage digital permanente. El mundo se siente conectado, incluso cuando saltamos de un continente a otro. Hay coherencia material. Colores terrazos, verdes saturados, grises industriales. Una paleta que evita el artificio excesivo y mantiene el tono serio de la propuesta. El diseño de utilería refuerza esta lógica. Herramientas adaptadas para contención de fauna gigantesca. Vehículos modificados. Armas no letales, diseñadas para criaturas que no deberían existir. Todo parece diseñado por un mundo que tuvo que reaccionar rápido a una crisis sin manual de instrucciones. Nada luce definitivo, todo parece provisional. Y esa provisionalidad es clave para la credibilidad del universo. Hey, por supuesto, concesiones al espectáculo. Algunas locaciones existen principalmente para albergar secuencias de acción complejas. En esos casos, el diseño se vuelve más funcional que simbólico. Plataformas, pasillos pensados para persecuciones y escapes. No siempre son memorables por sí mismos, pero cumplen su función narrativa sin romper la coherencia general. Donde el diseño de producción encuentra su mayor fortaleza es en los detalles que no llaman la atención inmediata. Carteles de advertencia, barreras reforzadas, espacios reconvertidos. Pequeñas decisiones que sugieren un mundo que lleva años adaptándose, no días. Es aquí donde Dominion gana profundidad. Porque el diseño no solo acompaña la acción, cuenta una historia paralela sobre cómo la humanidad lidia con lo inevitable. No todo es impecable. En algunos momentos, la abundancia de locaciones y estilos diluye la identidad visual. La película quiere mostrar demasiado y, ocasionalmente, sacrifica intimidad por escala. Hay espacios que se sienten diseñados para la cámara más que para la vida cotidiana. Pero incluso en esos casos, el diseño mantiene una lógica interna que evita tal. Al final, el diseño de producción de Jurassic World Dominion no busca deslumbrar constantemente, busca convencer, hacer que aceptemos una idea absurda, dinosaurios compartiendo nuestro planeta, como una realidad incómoda pero funcional. Y en gran medida lo logra, porque cuando el mundo está bien construido, las decisiones de los personajes pesan más, los conflictos se sienten reales, el peligro no es abstracto. Está incrustado en paredes, caminos, laboratorios y paisajes que parecen haber existido antes de que la cámara llegara. Y una vez que ese mundo existe, alguien tiene que decidir cómo mostrarlo, cómo encuadrarlo, cómo mover la cámara dentro de él. Aquí es donde la técnica visual toma el control. Si el diseño de producción construye el mundo de Jurassic World Dominion, la cinematografía, decide cómo nos movemos dentro de él, y esa decisión nos mueve neutra. La cámara aquí ya no observa con asombro infantil ni con terror primitivo. Observa con experiencia, con cautela, como alguien que sabe que el milagro ya pasó y ahora solo pueda aprender a convivir con las consecuencias. El responsable de esa mirada es John Schwartzman, un nombre profundamente ligado a la idea visual de la saga desde Jurassic World 2015. Su trabajo en Dominion no busca reinventar la estética, sino adaptarla a un mundo expandido, más complejo y menos controlable. La cinematografía refleja esa pérdida de control desde el primer encuadre.
Una de las decisiones más claras es el uso consistente de encuadres amplios, no para glorificar el espectáculo, sino para contextualizarlo. Los dinosaurios ya no ordenan el plano como amenazas aisladas. Comparten espacio con carreteras, edificios, multitud. El plano abierto no engrandece a la criatura, la coloca dentro de un sistema. Eso cambia por completo la lectura visual. El peligro ya no es puntual, es ambiental. En las secuencias diurnas, Schwarzman apuesta por una iluminación naturista, incluso cuando el contexto podría permitir exageración. Cielos reales, sombras duras, colores terrosos. La luz no embellece el mundo, lo expone. Esta elección refuerza la sensación de realidad cotidiana. Los dinosaurios existen bajo el mismo sol que nosotros. No hay filtro épico que los separe de la experiencia humana. La cámara se mueve con intención, no con ostentación. Hay persecuciones, muchas, pero el movimiento evita el caos gratuito. Se privilegia la legibilidad espacial. Sabemos dónde estamos, quién corre, qué amenaza desde qué dirección. En un cine contemporáneo saturado de montaje frenético, esta claridad es casi un gesto de resistencia. La tensión nace de la comprensión, no de la confusión. Un ejemplo clave es la secuencia ambientada en entornos urbanos estrechos. Aquí la cinematografía cambia de registro, planos más cerrados, cámaras a nivel humano, movimiento lateral constante. La ciudad se siente opresiva, llena de obstáculos, diseñada para nosotros y ahora violentada por algo que no pertenece aquí. Schwarzman utiliza el encuadre para generar ansiedad sin recurrir a artificios visuales excesivos. En contraste, los espacios corporativos y naturales amplios complejos de investigación se filman con simetría y estabilidad. La cámara se vuelve más controlada, casi clínica. Planos estáticos, movimientos suaves. El orden visual refuerza la idea de dominio humano sobre la naturaleza. Y justamente por eso, cuando algo se descontrola en esos espacios, el impacto es mayor. La ruptura visual duele más. La noche, siempre un territorio delicado en cine de acción, está manejada con especial cuidado. No hay abuso de oscuridad artificial ni de contrastes ilegibles. La iluminación nocturna conserva detalles. Sombras profundas, sí, pero con textura. Podemos leer el espacio. Podemos anticipar el peligro. Eso convierte cada aparición en una amenaza tangible, no en un truco de montaje. El uso del formato panorámico se siente especialmente consciente. El encuadre anco permite jugar con múltiples capas de acción simultánea. Primer plano humano. Fondo ocupado por una criatura, horizonte con actividad secundaria. La información visual se distribuye de manera que el espectador participe activamente en la lectura del plano. No todo está subrayado. Hay que mirar. En términos técnicos, la integración entre imagen real y efectos digitales es más efectiva cuando la cámara se mantiene estable o se mueve con lógica física. Schwarzman evita movimientos imposibles que delatarían la artificialidad del entorno. Cuando la cámara tiembla, lo hace como respuesta a una sacuancureta. Cuando vuela, hay una razón espacial clara. Eso refuerza la credibilidad de los dinosaurios como cuerpos con peso, no como animaciones flotantes. Sin embargo, no todo funciona con la misma precisión. En algunos momentos, la acumulación estación obliga a soluciones visuales más genéricas. Planos cerrados, cortes rápidos, encuadres funcionales son decisiones comprensibles dentro de la escala del proyecto, pero reducen el impacto autoral. La cinematografía se vuelve servicio, no discurso. Aún así, esos momentos son la excepción y no la norma. Lo más interesante del trabajo de Schwarzman es cómo evoluciona el lenguaje visual de la saga sin traicionarlo. No intenta replicar el asombro Spielbergiano del original. Sería falso. En cambio, filma un mundo que ya perdió la capacidad de sorprenderse. Un mundo cansado, saturado, obligado a convivir con sus propios excesos científicos. Y la cámara adopta ese cansancio como punto de vista. Hay una madurez visual en Dominion que a veces pasa desapercibida porque está al servicio de un blockbuster ruidoso. Pero si se observa con atención, la cinematografía cuenta una historia paralela. Una historia sobre control que se desmorona, sobre espacios humanos invadidos, sobre la imposibilidad de volver atrás. Porque cuando la cámara deja de maravillarse, empieza a juzgar. Y Jurassic World Dominion está filmada desde esa mirada crítica, consciente de que el espectáculo ya no es suficiente. Hay que mostrar las consecuencias, y cuando la imagen ya ha dicho todo lo que puede, entra el sonido, la otra mitad invisible de la experiencia cinematográfica. El elemento que no vemos, pero sentimos antes de poder explicarlo. En una saga donde un solo acorde puede activar memoria colectiva, la música y el sonido cargan con una responsabilidad enorme. Jurassic World Dominion lo sabe desde el primer segundo. Aquí, el audio no está para anunciar maravillas, sino para administrar consecuencias. El asombro queda atrás. Lo que queda es tensión sostenida, advertencia constante, una sensación de mundo alterado que nunca descansa del todo. El arquitecto principal de ese paisaje sonoro es Michael Giacchino, un compositor que entiende como pocos el delicado equilibrio entre homenaje y evolución. Su trabajo en la trilogía World siempre ha sido dialogar con el legado de John Williams sin quedar atrapado en él. En Dominion, esa tarea se vuelve aún más compleja. No se trata solo de citar temas icónicos,
Se trata de recontextualizarlos dentro de un mundo que ya no cree en la promesa original, y aquí no utiliza los motivos clásicos con moderación quirúrgica. Cuando aparecen, no celebran, recuerdan, funcionan como ecos de una era en la que la ciencia aún parecía maravillosa antes de volverse peligrosa. Es un uso emocionalmente inteligente. El espectador reconoce la melodía y, al mismo tiempo, siente la distancia. No estamos regresando a ese mundo. Estamos lidiando con lo que de yo. La partitura nueva, en cambio, se apoya más en texturas que en melodías dominantes. Cuerdas tensas, pulsos rítmicos contenidos, capas sonoras que se acumulan lentamente. La música rara vez explota de inmediato. Prefiere arrastrar la tensión, dejarla crecer, hasta que el cuerpo la siente antes de que la mente la procese. Esa decisión alinea la música con el tono general de la película. Menos pirotecnia, más presión constante. En las secuencias de acción, Giacchino evita saturar el espacio sonoro, no compite con los efectos, dialoga con ellos. La música se retira cuando el diseño sonoro necesita protagonismo y reaparece cuando la emoción lo exige. Es un equilibrio difícil en una superproducción de esta escala, y aquí se maneja con oficio. El resultado es una experiencia auditiva más clara, menos fatigante, incluso cuando el volumen emocional es alto. El diseño sonoro de los dinosaurios merece una mención especial. Ya no escuchamos criaturas misteriosas, escuchamos animales integrados en un entorno humano. Sus sonidos no siempre dominan la mezcla, a veces se filtran entre ruidos urbanos, motores, multitudes. Esa lección es crucial. Los dinosaurios no interrumpen el mundo, los habitan. El ruido sigue siendo potente, pero ahora convive con sirenas, pasos, ecos metálicos. El terror se normaliza. Hay una inteligencia particular en cómo se utiliza el silencio. En momentos clave, la película reduce la música casi por completo. Deja espacio para respiraciones, crujidos, viento, silencio cargado, no vacío. Esos instantes preparan al espectador para el impacto sin necesidad de subrayado. El sonido entiende que menos puede ser más, incluso en un blockbuster diseñado para el exceso. El trabajo de mezcla también juega un papel esencial. Los diálogos se mantienen claros incluso en escenas complejas, algo que no siempre ocurre en cine contemporáneo de acción. La decisión de priorizar inteligibilidad sobre estruendo constante permite que la narrativa avance con fusión auditiva. Sabemos qué se dice. Sabemos por qué importa. Eso fortalece la conexión emocional con los personajes. En los espacios corporativos, el diseño sonoro adopta un registro distinto. Sonidos limpios, ambientes controlados, zumbidos tecnológicos. Todo suena demasiado perfecto. Esa pulcritud aridaba refuerza la artificialidad del entorno. Cuando algo falla, en esos espacios, el quiebre sonoro es inmediato y perturbador. La armonía se rompe, el ruido invade. El sistema pierde control. En contraste, los entornos abiertos y urbanos son caóticos por naturaleza. Aquí el sonido no intenta ordenarlos, los abraza. Múltiples fuentes compiten por atención. El oído del espectador se ve obligado a seleccionar, a navegar el ruido, igual que los personajes navegan el peligro. Es una forma sutil de involucrar físicamente al público en la experiencia. Giacchino también entiende cuándo retirarse emocionalmente. No todo momento necesita música. Algunas escenas ganan fuerza precisamente porque el score se ausenta. Esa confianza en la imagen y el sonido diagrítico demuestra madurez compositiva. El compositor no compite con la película, la acompaña. No todo es memorable a nivel melódico. Dominio no busca crear un nuevo tema que reemplaza al original. Y está bien. La intención no es redefinir la identidad sonora de la saga, sino cerrar un ciclo. La música funciona como tejido conectivo, no como protagonista absoluto. Cumple su función narrativa con solidez, incluso cuando no se impone en la memoria inmediata. Al final, el paisaje audito de Jurassic World Dominion refleja exactamente lo que la película quiere ser. Un mundo donde milagro, ya curió y jura solo fuera el ruido de fondo de sus consecuencias. Donde el ruido ya no sorprende, pero sigue siendo peligroso. Donde la música no promete maravillas, sino que advierte sobre decisiones que no se pueden deshacer. Y una vez que el sonido se apaga, queda la historia detrás de cámaras. La logística, el esfuerzo humano, los accidentes, las decisiones tomadas bajo presión. Porque una película de esta escala no se construye sin fricción. Y aquí es donde empieza la parte más caótica de todas, la producción. Hay producciones complejas. Y luego están las que se filman mientras el mundo entero parece conspirar en tu contra. Jurassic World Dominion pertenece claramente al segundo grupo. Su rodaje no solo fue ambicioso por escala, locaciones y tecnología, sino porque se convirtió en uno de los primeros blockbusters en intentar sobrevivir a una producción prolongada bajo condiciones pandémicas extremas. Eso marca cada decisión creativa, incluso las que no se ven en pantalla. El proyecto estuvo liderado por Colin Trevorrow, quien regresó a la saga con una misión clara: cerrar el ciclo completo de Jurassic, no solo el iniciado en 2015. Desde el inicio, la producción se planteó como un evento final. Más locaciones, más personajes, más integración entre efectos prácticos y digitales.
más riesgos logísticos. Y luego, la realidad golpeó. El rodaje principal comenzó en un contexto global inestable. Viajar era complicado. Reunir equipos numerosos, peligroso. La solución fue tan extrema como reveladora. Un sistema de burbuja cerrada, donde elenco y equipo convivieron aislados durante meses. No fue una anécdota promocional. Fue una necesidad operativa. Hoteles convertidos en comunidades temporales, protocolos sanitarios estrictos, pruebas constantes, una logística que parecía más cercana a una misión científica que a una filmación de Tremanion tradicional. Ese encierro tuvo un efecto curioso en el ambiente de trabajo. Según testimonios del equipo, la convivencia forzada fortaleció las cohesiones. No había escapatorias, no había distracciones externas. El set se convirtió en un microcosmos. Esa intensidad se traduce, en ciertos momentos, en una química palpable entre actores. No siempre es comodidad. A veces es fricción, pero es real. Las locaciones añadieron otra capa de complejidad. Malta, Inglaterra y otros escenarios se utilizaron para dar identidad geográfica al relato. Cada traslado implicaba adaptar protocolos, equipos, locales y permisos en un contexto cambiante. El margen de error era mínimo. Un retraso podía significar semanas de pausa. La producción aprendió a planificar con rigidez y reaccionar con flexibilidad, una combinación poco habitual en blockbusters de esta escala. En el plano técnico, el rodaje apostó por una fuerte presencia de efectos prácticos, animatrónicos, sets físicos, criaturas parciales que los actores podían tocar, rodar, esquivar. Esta decisión no fue solo estética, fue estratégica. Reducir dependencia absoluta del CGI facilitaba rodajes más controlados y permitía a los intérpretes reaccionar a estímulos reales. La diferencia se nota, los cuerpos responden distinto cuando algo tangible frente a los. Hubo desafíos físicos reales, escenas de acción complejas, coreografías ajustadas a espacios reducidos, climas impredecibles. El equipo de producción tuvo que rediseñar secuencias sobre la marcha, no por capricho creativo, sino por supervivencia logística. Algunas decisiones narrativas nacen directamente de esas limitaciones románticas, esa adaptación pura. Trevorrow, en este contexto, adoptó un estilo de dirección más colaborativo que autoritario. La producción necesitaba consenso rápido, soluciones inmediatas. El director no podía ser una figura distante. Tenía que estar presente, accesible, resolviendo problemas en tiempo real. Ese liderazgo práctico permitió mantener el proyecto en movimiento cuando cualquier contratiempo podía haberlo detenido por completo. No todo fue armonía. Hubo cansancio, hubo frustraciones. Meses de aislamiento pasan factura. Pero también hubo una conciencia compartida de estar haciendo algo excepcional en circunstancias excepcionales. El equipo sabía que Dominion no sería recordada solo por su contenido, sino por el hecho de haber sido completada cuando tantas producciones quedaron suspendidas. Un aspecto poco visible pero crucial fue la postproducción. La edición, el diseño sonoro y los efectos visuales se realizaron en paralelo al rodaje, muchas veces de forma remota. Equipos distribuidos, reuniones virtuales, decisiones tomadas sin la comodidad de una sala compartida. Este proceso fragmentado exigió una coordinación milimétrica para mantener coherencia tonal y narrativa. Paradójicamente, ese contexto reforzó uno de los temas centrales de la película, la adaptación. La producción de Jurassic World Dominion tuvo que hacer exactamente lo que su historia propone. Aprender a convivir con una realidad alterada, ajustar métodos, renunciar a certezas, seguir adelante sin garantías. Hay una ironía inevitable en todo esto. Una película sobre el descontrol científico se filmó bajo uno de los sistemas de control más estrictos que ha visto Hollywood reciente. Cada movimiento medido, cada contacto regulado, cada error potencialmente costoso. Esa tensión entre control y caos no solo está en la narrativa, está incrustada en el ADN del rodaje. Al final, Dominion llega a la pantalla como un producto pulido, espectacular, consciente de su lugar en la franquicia. Pero detrás de esa superficie hay una historia de resistencia industrial, de creatividad bajo presión y de eco en condiciones que habrían paralizado a muchos proyectos similares. Todo ese esfuerzo inevitablemente se enfrenta al veredicto más frío de todos, el público, las salas, los números. Porque en el cine de franquicias, la épica creativa siempre termina midiéndose en taquilla. En el cine de franquicias, hay una verdad imposible de esquivar. El veredicto final siempre llega en forma de cifras. Puedes hablar de legado, ambición temática y riscos creativos, pero al final Hollywood pregunta lo mismo, la gente pagó por verla. En el caso de Jurassic World Dominion, la respuesta es clara. Al mismo tiempo, profundamente ambigua.
Desde su concepción, Dominion fue diseñada como un evento global. Su presupuesto de producción rondó los $185 millones, una cifra alta incluso para estándares de blockbuster, a la que se suma una campaña de marketing mundial agresiva, omnipresente y deliberadamente nostálgica. Universal no estaba vendiendo solo una película, estaba vendiendo el final de una era, el cierre definitivo de una saga que había acompañado al público durante casi 13 décadas. El estreno reflejó esa estrategia. En su primer fin de semana, la película recaudó aproximadamente $145 millones en Estados Unidos, mientras que su debut global superó los $380 millones. Números enormes, contundentes, lo suficientemente fuertes como para silenciar cualquier duda inicial sobre su atractivo comercial. El mensaje era claro, la marca Jurassic seguía siendo una de las más poderosas del cine contemporáneo, pero el verdadero análisis no está en el arranque, está en el comportamiento posterior. A diferencia de entregas anteriores de la saga, Dominion mostró una caída más pronunciada en semanas siguientes, especialmente en el mercado doméstico. El boca a boca fue tibio, no hostil pero tampoco entusiasta. Mucha gente fue verla, no todos sintieron la necesidad de recomendarla con fervor. Eso se traduce directamente en las cifras. El impulso inicial fue fuerte, la resistencia menos. Aún así, el desempeño internacional compensó esas señales. Mercados como China, Europa y América Latina respondieron con mayor constancia. El atractivo de los dinosaurios, el espectáculo visual y el reconocimiento de marca funcionan particularmente bien fuera del contexto crítico estadounidense. Dominion se convirtió en una experiencia de cine global incluso cuando el debate crítico era más áspero. El resultado final fue contundente, más de $1.12 millones recaudados en todo el mundo, un club selecto, un número que, en términos industriales, se traduce en éxito indiscutible, rentabilidad asegurada, confianza renovada en la propiedad intelectual. Y una confirmación de que la saga Jurassic sigue siendo una máquina comercial formidable. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque ese éxito no se sintió triunfal del todo. Comparada con Jurassic World 2015, que fue un fenómeno cultural explosivo, Dominion se percibe más como un cierre sólido que como un clímax histórico. No rompió récords, no redefinió expectativas, cumplió. Y en el cine contemporáneo, cumplir ya no siempre es suficiente para generar entusiasmo duradero. Parte de esa sensación tiene que ver con el contexto. Dominion se estrenó en un momento de transición para la industria. El público regresaba a las salas tras una pandemia que alteró hábitos de consumo. La competencia del streaming era más fuerte que nunca. La fatiga de franquicias empezaba a ser un tema real. En ese entorno llegar a los 1.000 millones es una hazaña, pero también es una señal de teco. La película funcionó mejor como evento de cierre que como motor de futuro inmediato. Generó ingresos masivos, sí, pero no dejó la sensación de urgencia por lo que vendrá de después. Y eso es clave. En el lenguaje de los estudios, Dominion fue rentable. En el lenguaje cultural fue conclusiva. También hay que considerar el impacto del estreno híbrido. La película llegó a plataformas domésticas relativamente rápido, lo que alteró el patrón tradicional de piernas largas en taquilla. Muchas familias optaron por verla en casa estreno inicial. Eso afecta el recorrido, aunque no necesariamente la rentabilidad total. Desde una perspectiva puramente empresarial, Universal obtuvo exactamente lo que buscaba, una despedida millonaria, globalmente exitosa, sin el riesgo de reinventar la franquicia en ese mismo movimiento. Dominion cerró ciclos y aseguró que la marca se retire, al menos temporalmente, en una posición de fuerza, no de desgaste financiero. Y sin embargo, los números también revelan una verdad más sutil. La franquicia sigue siendo enorme, pero ya no es invencible. El público acudió por lealtad, curiosidad y nostalgia, no necesariamente por convicción absoluta en la propuesta creativa. Esa diferencia importa, porque marca el punto exacto donde una saga deja de crecer y empieza a estabilizarse. En resumen, Jurassic World Dominion fue un éxito comercial rotundo, pero no fue un terremoto cultural, fue un cierre digno, rentable y calculado, un último ruido fuerte, no ensordecido. Y eso, en una industria obsesionada con la expansión infinita, puede ser interpretado tanto como victoria como advertencia, porque después de la taquilla viene algo más duradero, la conversación. Lo que dijeron los críticos, lo que discutió al público, lo que quedó flotando en la cultura una vez que las cifras dejaron de moverse. Si la taquilla mide alcance, la recepción y crítica mide fricción. Y Jurassic World Dominion generó bastante. No escándalo, no recaso masivo, pero sí una conversación dividida que revela algo importante sobre el momento cultural de la franquicia y, más ampliamente, del cine y evento contemporáneo. En términos agregados, la respuesta de la crítica fue tibia. En Rotten Tomatoes, la película se asentó en un porcentaje bajo en comparación con entregas anteriores, reflejando un consenso claro, ambición alta, ejecución irregular.
En Metacritic, la puntuación reforzó esa lectura, con críticas que oscilaron entre la frustración por el exceso narrativo y el reconocimiento de ciertos logros técnicos. El público, por su parte, fue más generoso. En IMDb, las valoraciones se mantuvieron en terreno medio alto, señal de que muchos espectadores encontraron suficiente entretenimiento, nostalgia y espectáculo como para justificar la experiencia. Ese desfase entre crítica y audiencia no es nuevo en la saga Jurassic, pero en Dominion se volvió más explícito. Los críticos señalaron problemas de ritmo, acumulación de subtramas y una dependencia excesiva del fanservice. El argumento más repetido fue que la pierde. Ser demasiada quiere ser demasiadas cosas a la vez, ser nostálgico, thriller corporativo, aventura de acción global, alegoría ecológica. Para algunos, esa mezcla diluye elemento. Para otros, es precisamente lo que la vuelve interesante, aunque imperfecta. Un punto de fricción central fue la escala. Muchos críticos lamentaron la pérdida de intimidad que caracterizaba a las primeras películas. El terror contenido, la sensación de vulnerabilidad humana frente a lo desconocido, se ve reemplazada aquí por una amenaza difusa, sistémica. El peligro ya no es un dinosaurio detrás de una puerta. Es una estructura global fuera de control. Esa evolución temática fue celebrada por algunos como madurez y criticada por otros como desconexión emocional. La nostalgia también generó lecturas encontradas. El regreso de los personajes clásicos fue recibido con entusiasmo, casi unánime, pero no todos coincidieron en su integración. Para una parte de la crítica, su presencia aporta peso histórico y coherencia temática. Para otra, funciona como un recordatorio constante de una era que la película no logra igualar. No es que esté mal, es que su sola existencia eleva el estándar de comparación. En el plano cultural, Dominion no produjo el tipo de impacto viral que caracterizó a otras entregas de la saga o a franquicias vecinas del mismo periodo. No jugó frases convertidas en memes omnipresentes. No jugó escenas que dominaran el imaginario colectivo durante meses. La conversación fue intensa en el estreno y se disipó con relativa rapidez. Eso no significa indiferencia, significa saturación. Y aquí aparece una lectura más amplia. Jurassic World Dominion llegó en un momento donde el público ya había consumido una década de universos compartidos, finales definitivos y en puntos diseñados para ser jerárquicos. El espectador reconoció la intención, y muchos respondieron con una mezcla de respeto y cansancio. La película fue vista, discutida y, en gran medida, archivada como cierre cumplido, no como punto de inflexión. Aún así, hubo defensas apasionadas. Sectores de la crítica y del público destacaron la voluntad de la película de abrazar consecuencias, de no fingir que el mundo puede volver a ser el mismo después de llegar a ser Dios. Se valoró la mirada crítica hacia las corporaciones, la biotecnología y la explotación de la naturaleza. En esas lecturas, Dominion se percibe como una obra torpe pero honesta, más interesada en plantear preguntas incómodas que en ofrecer comodidad narrativa. Con el paso del tiempo, es probable que la recepción se suavice no hacia la canonización, pero sí hacia una relectura más equilibrada. Muchas películas de franquicia que fueron recibidas con escepticismo inicial encuentran luego un lugar más amable en el conjunto, evaluadas no como que experiencias aisladas, sino como piezas de un mosaico mayor. Dominion parece destinada a ese destino, no la favorta, pero sí la necesaria para cerrar un arco. En el debate cultural más amplio, la película también alimenta conversaciones sobre los límites del espectáculo digital. ¿Cuánto más grande puede volverse una amenaza antes de perder impacto emocional? ¿Cuántas capas temáticas puede sostener un blockbuster sin fracturarse? Dominion no responde definitivamente a esas preguntas, pero las pone sobre la mesa. Y eso en sí mismo es valioso. Al final, la recepción crítica y cultural de Jurassic World Dominion revela más sobre nosotros que sobre la película. Habla de expectativas infladas, de nostalgia como arma de doble filo, de una audiencia que ama estos mundos pero también exige que evolucionen con sentido. La película no convenció a todos, tampoco necesitaba hacerlo. Su función era crear, no unificar. Y con esa conversación aún resonando, queda el último paso. Mirar la película no desde la comparación ni desde los números, sino desde su significado, sus temas, su legado, su lugar final dentro de una de las sagas más influyentes del cine moderno. Hay una idea que atraviesa Jurassic World Dominion de principio a fin, aunque rara vez se pronuncia en voz alta. El verdadero problema no es creer monstruosos, sino decidir qué hacemos después. No es una película sobre el error original, es una película sobre la resaca del error. Y esa diferencia la define más de lo que muchos le conceden. Desde Jurassic Park, la saga ha orbitado alrededor de la arrogancia humana frente a la naturaleza. Pero Dominion da un paso más incómodo. Aquí ya no hay botón de apagado. Los dinosaurios no pueden devolverse a las jaulas narrativas de antes, están aquí.
en el mundo, en la cadena alimenticia, en la economía, en la política. El tema central ya no es advertencia, sino convivencia forzada. Y esa es una lectura sorprendentemente adulta para una superproducción diseñada para el gran público. La película plantea una pregunta que rara vez se hace el cine de franquicias: ¿cómo se normaliza lo impensable? ¿Cómo se adapta a una sociedad de cuando el desastre ya ocurrió y no hay marcha atrás? Dominion responde sin romanticismo. No hay equilibrio perfecto, hay acuerdos temporales, hay soluciones parciales, hay pérdidas asumidas. La coexistencia no es armónica, es negociada, y ese matiz importa. Otro tema clave es el por debo disfrazado de progreso. La saga siempre ha desconfiado de las grandes instituciones, pero aquí el enfoque es más específico. No se trata de científicos locos, sino de estructuras que convierten decisiones éticas en variables de mercado. El peligro ya no viene del laboratorio aislado, sino de juntas directivas, patentes genéticas y discursos cuidadosamente redactados. El mal noruez optimiza. También hay una reflexión clara sobre generaciones. Los personajes originales regresan no como salvadores, sino como testigos. Gente que advirtió, faló, sobrevivió y ahora observa cómo el mundo vuelve a tropezar con la misma piedra, solo que a escala global. Los personajes más jóvenes, en cambio, representan la fase posterior. No pueden evitar el error, solo aprender a vivir con él. Esa transferencia de responsabilidades, uno de los gestos más honestos de la película. Ahora bien, nada de esto funciona sin matices. Dominion es una película excesiva. Quiere cerrar demasiados arcos, decir demasiadas cosas, mostrar demasiado mundo. Su ambición temática supera, en ocasiones, su capacidad narrativa. Hay ideas poderosas que merecían más espacio. Hay conflictos que se resuelven con demasiada rapidez. El resultado es irregular, a veces torpe, a veces sorprendentemente lúcido. Pero aquí está el punto clave. Jurassic World Dominion no fracasa por falta de ideas, sino por exceso de ellas. Y eso la distingue de muchas entregas finales que optan por el camino seguro de la repetición. Esta película intenta empujar la saga hacia un terreno más reflexivo, aunque no siempre encuentra el equilibrio perfecto entre espectáculo y significado. En términos de legado, Dominion ocupa un lugar peculiar. No es la mejor película de la franquicia, tampoco la más influyente, pero es la que asume peso del cierre, la que acepta que no se puede terminar una historia de 30 años sin cargar con contradicciones, expectativas imposibles y comparaciones inevitables. Su función no es deslumbrar como el inicio, es ordenar el caos antes del silencio. Con el tiempo, probablemente será reevaluada con mayor benevolencia, vista como capítulo final, no como experiencia aislada, como una obra que entendió que el verdadero final no es la derrota del monstruo, sino la aceptación de un mundo cambiado para siempre. En ese sentido, Dominion es coherente con el corazón filosófico de la saga, incluso cuando falla en la ejecución. ¿Es una despedida perfecta? No. ¿Es una despedida honesta? En gran medida, sí. Jurassic World Dominion no nos dice que todo estará bien, nos dice que tendremos que adaptarnos, que la ciencia cinética de cicatrices, que la nostalgia no resuelve el presente, y que vivir con las consecuencias es más difícil y más interesante que evitarlas. Ese no es un mensaje cómodo, pero es uno necesario. Es algo que solo o cuando una saga se cierra de verdad, las películas anteriores dejan de ser lo que eran, no porque cambien, sino porque ahora las miras con información nueva. Jurassic World Dominion no reescribe Jurassic Park 1993, pero si la recontextualiza. Ese efecto retrospectivo es quizás su aporte más silencioso. Vuelve la primera película con Dominion en mente. El asombro ya no es inocente. La escena del brachiosaurio no es solo maravilla, es el primer paso de una cadena irreversible. La sonrisa de John Hammond ya no parece visionaria, sino peligrosamente optimista. El parque no fracasa por mala suerte, fracasa porque nunca hubo un plan en después. Dominion convierte ese vacío en tema central. Alan Grant, visto desde el final, deja de ser solo el científico escéptico y se transforma en el testigo persistente. Él no cambia de opinión con los años, el mundo cambia alrededor suyo y le da la razón demasiado tarde. Ian Malcolm, por su parte, deja de ser un provocador brillante para convertirse en una figura trágica, el hombre que explicó el problema con precisión matemática y fue ignorado. Su famosa teoría del caos ya no es advertencia, es diagnóstico. Incluso las secuelas más discutidas ganan otro peso. The Lost World deja de sentirse como una repetición y pasa a leerse como la primera grita del encierro. Jurassic Park 3, con todas sus limitaciones, introduce algo clave: la normalización del peligro. Los dinosaurios ya no son milagros únicos, son amenazas gestionables. Esa idea, que parecía menor, es la semilla directa de Dominion. La trilogía World también cambia bajo esta luz. Jurassic World 2015 ya no es solo un relanzamiento exitoso, sino el momento exacto en que la saga cruza una línea ética clara. Los dinosaurios se convierten oficialmente en producto. Fallen Kingdom radicaliza esa lógica y Dominion simplemente acepta la consecuencia final. Cuando un producto se libera al mundo, ya no responde a sus creadores. Visto así, Dominion no es una anomalía ambiciosa, es la conclusión lógica de todo lo anterior. No necesariamente la más elegante, pero sí la más honesta con la trayectoria completa.
La saga comienza preguntando ¿podemos hacerlo? Y termina enfrentando ya lo dijimos, ¿y ahora qué? Ese arco temático, extendido durante 3 décadas, es más coherente de lo que muchos admiten. También cambia nuestra relación emocional con la saga. El miedo inicial se transforma en fatiga, el asombro en responsabilidad, el espectáculo en gestión del daño. Esa evolución es un reflejo directo de cómo la cultura popular ha cambiado su relación con la ciencia y la tecnología desde los años 90 hasta hoy. Jurassic deja de ser una fábula futurista para convertirse en una metáfora contemporánea. ¿Hace esto que Dominion sea mejor película? No necesariamente, pero la vuelve más importante de lo que parece en un primer visionado. Su función no es brillar a el ala, sino ordenar el recuerdo completo. Decinos que todo lo anterior llevaba, inevitablemente, a este punto incómodo donde ya no hay villanos, sin pis ni soluciones limpias. Cuando una saga logra eso, aunque sea de forma imperfecta, deja de ser solo entretenimiento serial. Se convierte en relato generacional. Jurassic World Dominion no es el rugido más fuerte de la franquicia, es el eco más largo, y ese eco es el que permite pasar al siguiente nivel de análisis. Entender por qué la película tenía razón en su ambición, y Ana sí tropieza cuando intenta ejecutarla. Hay que decirlo sin rodeos, la gran idea de Jurassic World Dominion es la correcta. Dinosaurios sueltos en el mundo real, ecosistemas alterados, humanidad obligada a convivir con un error científico irreversible. Ese era el único camino honesto que le quedaba a la saga. Cualquier regreso a Islas, Parques o Jaulas habría sido una negación temática. El problema no es el qué, es el cuánto, porque Dominion no fala por falta de visión, fala por exceso de escala. La película entiende algo fundamental. Una vez que los dinosaurios entran en el mundo, el conflicto deja de ser puntual y se vuelve sistémico. Ya no hay escena del T-Rex, hay políticas públicas, mercados ilegales, corporaciones biotecnológicas, consecuencias agrícolas, colapsos ecológicos. El concepto es brillante, pero trasladarlo a una sola película. Y además, hay una que debe cerrar múltiples arcos emocionales, es casi una misión imposible. Aquí aparece el error estructural clave. Dominion intenta mostrar un mundo global cuando lo que necesitaba era hacer sentir a uno. Mostrarlo implica saltar de locación en locación, de subtrama en subtrama, de amenaza en amenaza. Sentirlo habría requerido menos lugares, menos líneas narrativas, más tiempo detenido en consecuencias concretas. El guiño de la expansión, el impacto emocional pedía concentración. Piensa en esto, el momento más potente de la premisa no es una persecución, ni una conspiración corporativa. Es la idea simple de un granjero que pierde su cosecha, de una ciudad que adapta su arquitectura, de una familia que aprende a convivir con algo que no entiende. Dominion roza esas posibilidades. Guay sigue de largo. Tiene miedo de quedarse quieta. Y ese miedo la debilita. Es otra paradoja interesante para hacer una película sobre el descontrole. Dominion está demasiado controlada narrativamente. Cada conflicto necesita resolverse. Cada amenaza debe tener una función clara dentro del clímax. El mundo parece enorme, pero el relato es rígido. Todo conduce a un centro muy específico. Eso contradice la idea de caos que la saga siempre defendió desde Ian Malcolm. El caos real no se ordena tan fácilmente. Comparada con Jurassic Park en 1993, la diferencia es reveladora. Aquella película era gigante en escala y gigante en impacto. Todo ocurría en espacios limitados, pero cada decisión tenía peso. Dominion hace lo inverso. Escala gigantesca, consecuencias que a veces se sienten livianas. No por falta de intenciones, sino por falta de tiempo para dejarlas madurar. Y sin embargo, esto es importante, el fracaso no invalida la ambición. The Echo la vuelve más interesante de analizar. Dominion es una película que se rompe, intentando crecer, no repitiendo fórmulas. Eso la coloca en una categoría distinta a muchas secuelas tardías que optan por el piloto automático. Aquí hay riesgo desigual, imperfecto, pero real. Tal vez el mayor error fue de creer que esta historia debía contarse como un blockbuster clásico. La premisa pedía algo más cercano a una narrativa coral, casi episódica, una miniserie, varias películas. Un enfoque fragmentado. Dominion intenta comprimir todo eso en una sola experiencia de 2 horas y media. El resultado es inevitablemente irregular. Lo fascinante es que, aun con esos tropiezos, la película no traiciona su tesis central. Nunca pretende que el mundo vuelva a la normalidad. Nunca finge que el problema se resolvió por completo. El final no es victoria, es contención. Y eso es coherente con la idea original, incluso si el camino hasta allí es accidentado. En otras palabras, Dominion no fracasa porque no sabe qué quiere decir, fracasa parcialmente porque quiere decirlo todo a la vez. Es el tipo de error que solo cometan las películas que apuntan alto. Y eso, en el panorama actual del cine de franquicias, ya la distingue. Desde aquí, el siguiente paso lógico es mirar hacia adelante, no dentro de la historia, sino fuera de ella. ¿Qué queda por hacer con Jurassic después de Dominion? ¿Qué caminos están cerrados? ¿Cuáles siguen abiertos? Why, sobre todo, qué errores no deberían repetirse?
Cuando una saga lega y un cierre como Jurassic World Dominion, la pregunta no es habrá más, sino cuándo y de qué manera, porque en Hollywood el silencio nunca es definitivo, pero el cómo importa tanto como el sí, y en el caso de Jurassic, el margen de error se volvió peligrosamente estrecho. Lo primero que Dominion deja claro es que caminos ya no funcionan. Volver a una isla aislada sería un retroceso temático, otro parque, otro sabotaje, otro encierro nocturno, todo eso ya fue dicho. Repetirlo no sería homenaje, sería negación. La película clausura explícitamente esa posibilidad, al afirmar que el problema ya no puede confinarse. El mundo cambió. Punto. También queda claro que la escalada infinita es una trampa. Si Dominion mostró algo, es que hacer el mundo cada vez más grande no garantiza mayor impacto emocional. Más dinosaurios, más locaciones, más amenazas no equivalen automáticamente a mejores historias. La franquicia ya cansó su tecu de espectáculo. Seguir empujando hacia arriba solo elevaría la saturación. Entonces, queda algo mucho más interesante y mucho más arriesgado: reducir. El futuro más inteligente para Jurassic no está en la expansión, sino en la focalización. Historias más pequeñas, consecuencias locales, conflictos humanos específicos dentro de un mundo alterado. No el destino del planeta, sino el destino de personas concretas lidiando con una realidad imposible. El poder de la saga siempre estuvo aquí. Jurassic Park no funcionaba porque el parque era grande, sino porque los personajes eran vulnerables. Otra opción viable es el tiempo, no avanzar inmediatamente. Dejar reposar la marca, permitir que una nueva generación mirara a Jurassic sin el peso de la nostalgia inmediata. Un regreso en 10 o 15 años, con otro lenguaje visual, otra sensibilidad cultural, podría revitalizar el concepto sin traicionar su esencia. Reiniciar ahora sería admitir que Dominion no importó, y eso sería un error estratégico. También existe la posibilidad, la más subestimada, de cambiar de formato. Jurassic siempre ha sido cine de evento, pero su premisa actual encalla mejor en narrativas fragmentadas. Historias paralelas, perspectivas múltiples, consecuencias que se desarrollan con tiempo, no para diluir el impacto, sino para profundizarlo. La idea del mundo compartido no necesita más ruido, necesita más espacio para respirar. Lo que no debería ocurrir es lo más tentador: convertir Jurassic en una franquicia de producción constante, vaciada de significado, sostenida solo por reconocimiento de marca. Ese camino ya se ha visto, y casi siempre termina igual, con la indiferencia del público y la irrelevancia cultural. Dominion, con todos sus defectos, deja una advertencia clara para el futuro. El valor de esta saga no está en los dinosaurios, sino en lo que representan: poder sin control, ciencia sin ética, progreso sin responsabilidad. Mientras esas ideas sigan siendo relevantes y lo son, Jurassic tendrá algo que decir, pero solo si se, a sí misma. Tal vez el mejor movimiento ahora sea el más difícil para la industria: no hacer nada. Dejar que el final sea final por un tiempo, permitir que el eco se siente, que la nostalgia madure, que el mundo real cambie lo suficiente como para que una nueva historia tenga sentido. Porque si algo nos enseñó Jurassic desde el principio es esto: no todo lo que puede hacerse debería hacerse de inmediato. Y con eso, el círculo se cierra. De verdad, esta vez. Hay una lectura de Jurassic World Dominion que suele pasar desapercibida porque no rush, ni persigue a nadie. Los dinosaurios ya no son los villanos, ni siquiera son el conflicto central, el antagonista real de la saga, y especialmente de Dominion. Es algo mucho más incómodo: la creencia persistente de que el control humano siempre llegará a tiempo. Desde Jurassic Park, la franquicia ha sido malinterpretada como una historia sobre criaturas peligrosas. Nunca lo fue, siempre fue una historia sobre sistemas que fueron, sobre protocolos que funcionan hasta que dejan de hacerlo. Dominion leva esa idea a su conclusión lógica: el problema no es que el control falle, es que nunca existió de verdad. Observa cómo la película retrata a quienes creen tener las riendas. No son locos, no son caricaturas, son profesionales seguros, elocuentes, rodeados de tecnología y procedimientos, gente convencida de que esta vez será distinto. Esa es la amenaza real, no la violencia, sino la confianza excesiva. El dinosaurio solo ejecuta las consecuencias. En ese sentido, Dominion es la película más pesimista de la saga. No porque todo salga mal, sino porque nadie aprende de todo. Incluso cuando se evita el desastre mayor, la solución es provisional. Contención, no victoria. Ajuste, no redención. El mundo sigue siendo inestable, solo un poco menos al borde del colapso inmediato. Esto conecta directamente con la famosa frase de Ian Malcolm, tantas veces citada y tantas veces reducida a meme: la vida se abre camino. En Dominion, esa frase ya no es advertencia ni punchline. Es un hecho administrativo: la vida se abrió camino, ahora hay que gestionar el daño, y aquí está la incomodidad, porque gestionar daño no es heroico. No da grandes finales, no permite música triunfal sostenida. Es gris, es éticamente complejo, es frustrante, y por eso mismo, profundamente contemporáneo. El cine comercial rara vez se atreve a terminar en ese registro. Dominion sí lo hace, aunque no siempre con la claridad que merecería.
Hay una razón por la cual muchos espectadores salen de la película con una sensación extraña, difícil de articular. No es solo decepción y entusiasmo, es algo más cercano a la inquietud. La película no te permite sentir que el problema se resolvió, pero tampoco te da un villano claro al que culpar. Te deja con la peor posibilidad narrativa. Todos somos parte del sistema que permitió esto. En retrospectiva, eso explica por qué Dominion divide tanto. No ofrece catarsis clásica, ofrece aceptación forzada. Y esa no es una emoción popular en el cine en evento, pero es coherente, radicalmente coherente con lo que Jurassic siempre fue cuando se la toma en serio. Si los dinosaurios ya no son el enemigo, entonces la pregunta cambia por completo. Ya no es cómo los detenemos, sino que dice de nosotros que sigamos creando cosas que no sabemos manejar. Y esa pregunta, a diferencia de un T-Rex, no se puede encerrar detrás de una bala. Hay un punto exacto en la historia del cine de franquicias donde ocurre algo silencioso pero decisivo. El espectáculo deja de sorprender, incluso cuando sigue siendo técnicamente impresionante. Jurassic World Dominion llega justo aquí. No porque le falten dinosaurios, dinero o ambición visual, sino porque el público, colectivamente, ya aprendió a procesar el exceso sin reaccionar. Esto no es un problema exclusivo de Jurassic, es un síntoma de época. Durante décadas, el cine blockbuster entrenó a las audiencias para esperar más grande, más rápido, más ruidoso. Lo logra. Y al hacerlo, agotó su propio recurso principal. Cuando todo es espectacular, nada lo es por mucho tiempo. Lo fascinante es que Dominion parece consciente de ese cansancio, pero no siempre sabe cómo responderle. Por un lado, intenta escalar más criaturas, más locaciones, más simultaneidad. Por otro, introduce ideas más adultas, más incómodas, menos diseñadas para el aplauso inmediato. El resultado es una película partida entre dos impulsos contradictorios: satisfacer el hambre de espectáculo y reconocer que ese hambre ya no se sacia igual. Mira con atención las escenas más grandes, están bien hechas, claras, costosas, y aún así, muchas no generan el impacto visceral que escenas mucho más simples lograban en el pasado. No porque estén mal filmadas, sino porque el cerebro del espectador moderno ya está saturado de estímulos similares. El problema no es Dominion, es el contexto cultural que la rodea. En contraste, los momentos que más perduran suelen ser los más pequeños: conversaciones, miradas, decisiones éticas. Escenas donde no pasa nada en términos de acción, pero sí algo en términos de significado. Eso revela una verdad incómoda para el cine evento: el futuro del impacto emocional no está en el volumen, sino en la precisión. Aquí es donde Jurassic se cruza con su propio legado. Jurassic Park en 1993 revolucionó el cine, no solo porque mostró dinosaurios convincentes, sino porque los mostró con moderación. Cada aparición importaba, cada silencio construía tensión. El asombro nacia del contraste entre lo cotidiano y lo imposible. Dominion, viviendo en un mundo donde lo imposible es cotidiano, lucha por recuperar esa chispa. Y quizás no pueda. Quizás ninguna película de este tipo pueda hacerlo de la misma manera otra vez. Eso no significa que esté condenada al fracaso, sino que debe cambiar de estrategia emocional. Menos mira lo grande que es esto, y más mira lo que esto nos hizo. Dominion intenta dar ese giro, pero lo hace mientras todavía carga el peso de ser un espectáculo masivo. Es una transición torpe, incompleta, pero reveladora. La película parece decir que el cine de franquicias ya no puede apoyarse únicamente en la sorpresa visual. Necesita ideas que resistan cuando el ruido se apaga. Por eso, la reacción ambivalente del público no es indiferencia, es algo más complejo, fatiga con curiosidad. La gente quiere seguir entrando a estos mundos, pero ya no acepta el mismo contrato emocional. Pide algo más que estímulo, pide sentido. En ese sentido, Jurassic World Dominion funciona como un marcador histórico. No como el punto más alto de la saga, sino como el momento exacto en que queda claro que el viejo modelo de asombro ilimitado llegó a su límite. A partir de aquí, cualquier continuación tendrá que decidir seguir gritando más fuerte o aprender a hablar distinto, y esa decisión no es solo creativa, es cultural. Hay una tentación recurrente al hablar de Jurassic World Dominion: reducir su impacto o su falta de él, a la calidad de sus escenas de acción, a la cantidad de criaturas o a la comparación directa con el clásico original. Pero esa lectura se queda corta, porque Jurassic nunca sobrevivió durante 30 años gracias a los dinosaurios. Sobrevivió gracias a una emoción específica: el miedo a nuestra propia capacidad de ir demasiado lejos. Desde el inicio, la saga tocó una fibra que va más allá del espectáculo. No se trataba solo de ver algo imposible, se trataba de reconocer un patrón humano peligrosamente familiar. La confianza ciega en el progreso, la fe en que la tecnología siempre una solución de último momento, la creencia de que las consecuencias pueden administrarse después. Jurassic Park fue aterrador porque parecía plausible. Dominion es inquietante porque confirma que esa plausibilidad nunca desapareció. El legado emocional de la saga está allí, en cómo el asombro inicial se transforma en ansiedad, en cómo la maravilla muta en responsabilidad.
en cómo el público, al crecer, deja de identificarse con la sorpresa infantil y empieza a reconocerse en la culpa adulta. Dominion no conecta con todos porque habla desde ese lugar incómodo. El de quienes ya no pueden fingir inocencia. Eso explica algo clave. Muchos espectadores no salen decepcionados por lo que vieron, sino por cómo se sintieron. No hay euforia duradera, no hay alivio total. El final no limpia el tablero, y esa ausencia de catarsis choca con décadas de entrenamiento narrativo. Nos enseñaron que el final debe restaurar el orden. Dominion se niega a hacerlo del todo, y agir es híbrido más silencioso. La película sugiere que el verdadero final de Jurassic no es una solución, sino una aceptación. El mundo seguirá siendo inestable. La ciencia seguirá avanzando más rápido que la ética. Las corporaciones seguirán prometiendo control, y nosotros seguiremos creyendo parcialmente porque es más cómodo que enfrentar la incertidumbre. Esa no es una conclusión épica, es una conclusión honesta. Por eso Dominion se siente menos como un punto final y más como un espejo tardío. No nos muestra lo que podríamos evitar, sino lo que ya estamos gestionando en nuestra realidad cotidiana. Crisis climáticas, tecnologías fuera de regulaciones, decisiones irreversibles tomadas en nombre del progreso. Los dinosaurios solo hacen visible lo que ya estaba ahí. En términos de legado cultural, eso coloca a Jurassic en una posición curiosa. No es solo una franquicia de entretenimiento. Es una advertencia que embelleció con su audiencia. Lo que en los 90 era ciencia ficción, juésele como metáfora directa. Y Dominion, con todos sus excesos y torpezas, se atreve a cerrar la saga desde ese registro adulto, no desde la nostalgia pura. Tal vez por eso no emociona como antes. Tal vez por eso incómoda. Pero tal vez también por eso resiste mejor de lo que parece cuando se la mira con distancia. No como espectáculo aislado, sino como último capítulo de una conversación larga sobre poder, límites y consecuencias. Y cuando una saga logra sostener esa conversación durante 3 décadas, incluso un final imperfecto tiene peso. Porque no todos los cierres deben ser brillantes. Algunos solo necesitan ser sinceros. Hay una expectativa silenciosa que pesa sobre cualquier regreso de Jurassic World Dominion, la idea de que, en algún punto, la saga debería volver a hacernos sentir como la primera vez. Ese deseo es comprensible, también es imposible. Y Dominion, quizás sin proponérselo del hotel, todo demostrando por qué. La nostalgia es poderosa, pero no es inocente. Funciona como atajo emocional, reconoces un tema musical, un rostro, una dinámica conocida, o el cerebro hace el resto, pero esa comodidad tiene un precio. Cada vez que una franquicia se apoya demasiado en ella, reduce su margen para decir algo nuevo. Dominion camina constantemente sobre esa cuerda floja. Necesita la nostalgia para cerrar el ciclo, pero no puede depender de ella para sostenerse. El regreso de los personajes originales es el mejor ejemplo. Funciona emocionalmente porque trae consigo décadas de memoria colectiva, pero también expone una verdad incómoda. El mundo que habitaba ya no existe, no solo dentro de la ficción, sino fuera de ella. El cine ha cambiado, el público ha cambiado. La relación con la ciencia, con el espectáculo y con el miedo ya no es la misma. Pretende replicar esa sensación sería deshonesto. Por eso Dominion no intenta recrear el asombro original plano por plano. Cuando lo hace, se siente forzado. Cuando lo evita y deja que la nostalgia opere como eco, no como motor, la película respira mejor. El problema es que no siempre sabe cuál de esos dos caminos está tomando. A veces mira hacia atrás con inteligencia, a veces se queda atrapada en el gesto. Este es el límite. Al límite, la nostalgia no puede ser el centro de una historia que pretende avanzar. Puede acompañar, puede subrayar, puede cerrar, pero cuando se convierte en estructura, ahoga. Dominion lo entiende a nivel conceptual, pero su propia condición de evento final la obliga a usarla más de lo que quizá le convendría. Hay algo más profundo aún. La nostalgia presupone pasado mejor. Jurassic, vista en retrospectiva, no lo era todo. Incluso las secuelas tempranas ya mostraban gritas. Pero la memoria colectiva suaviza esas asperezas. Dominion no puede competir con esa versión idealizada. Y no debería intentarlo. Su tarea es otra, mostrar qué ocurre cuando seguimos adelante sin idealizar el pasado. En ese sentido, la película es casi antinostálgica en su mensaje final. No hay retorno, no hay parque reconstruido, no hay borrón y cuenta nueva. El mundo queda alterado, los personajes aceptan esa alteración. Y la saga se despide sin prometer que lo que venga será mejor, solo distinto. Eso puede sentirse frío, puede sentirse anticlimático. Pero también es coherente con una franquicia que siempre advirtió sobre los peligros de creer que el control absoluto es posible. La nostalgia es otra forma de control, la ilusión de que podemos repetir una emoción intacta. Dominion demuestra que no. Tal vez por eso su despedida divida y tanto, porque no te abraza con la comodidad del recuerdo puro, te obliga a reconocer que el tiempo pasó, que tú cambiaste, que la saga cambió. Y que ningún regreso puede borrar eso. Como si el emocional es imperfecto, como gesto honesto, es difícil de ignorar. Y con esto llegamos a un punto interesante. Ya no se trata solo de Jurassic, se trata de qué esperamos de los finales en el cine contemporáneo. ¿Qué le pedimos a las historias largas cuando deciden calar? Aquí es donde el análisis puede ir todavía un paso más allá.
Hay una expectativa moderna que pesa como una losa sobre las franquicias largas. El final tiene que justificarlo todo. Décadas de historias, miles de millones invertidos, generaciones de espectadores. Y aquí está el error, porque ningún final puede cargar con todo eso sin romperse un poco en el proceso. Jurassic World Dominion no es la excepción, es el ejemplo. El cine contemporáneo ha convertido el final definitivo en un espectáculo en sí mismo. Debe ser grande, emocional, concluyente y, preferentemente, tranquilizador. Debe ser arácos y dejar satisfecho al público. Pero Jurassic nunca fue una saga tranquilizador. Desde el principio, su tesis fue incómoda, no sabemos manejar lo que queremos. Pretender que una historia si termine con orden perfecto sería una traición a su Arien. Por eso Dominion termina como termina, no con victoria absoluta, no con derrota clara, con contenciones, con acuerdos frágiles, con una sensación de esto seguirá siendo complicado. Ese tipo de cierre choca con las expectativas del blockbuster moderno, pero es coherente con el discurso que la saga ha sostenido, a veces mejor, a veces peor, durante 30 años. Aquí está la paradoja. Cuanto más larga es una franquicia, más difícil es darle un final emocionalmente limpio. Las historias cortas permiten cierre. Las largas acumulan capas, contradicciones, cambios de tono, de autores, de época. Jurassic no pertenece a un solo cineasta ni a un solo momento cultural, es un organismo mutante, y los organismos mutantes no se detienen de forma ordenada. Dominion acepta eso, no intenta resumir la saga en una moraleja simple, no intenta decir esto fue todo. Dice algo más honesto, esto es lo que quedó. Un mundo alterado, personajes cansados pero lucidos, una humanidad que sigue adelante sin garantías. Ese no es un final que inspirará aplausos inmediatos, es un final que deja pozo. Muchos rechazan ese tipo de cierre porque no ofrece consuelo, pero el consuelo nunca fue la promesa de Jurassic. La promesa era advertir, incomodar, hacerte disfrutar del espectáculo mientras te recuerda que jugar a ser Dios siempre tiene costo. Dominion cumple esa promesa hasta el final, incluso cuando eso significa decepcionar expectativas construidas por el propio cine de franquicias. En ese sentido, el problema no es que Dominion no cierre bien, es que cierra de una manera que ya no estamos acostumbrados a aceptar. Un cierre que no borra el conflicto, sino que lo administra. Que no celebra el control, sino que reconoce su límite. Que no promete que aprendimos la lección, solo que ahora entendemos mejor las consecuencias. Eso no convierte a la película en una obra maestra, pero sí la convierte en un final coherente con una saga que nunca quiso ser cómoda. Y cuando se mira desde esa perspectiva, Jurassic World Dominion deja de sentirse como un falo ruidoso y empieza a ver como lo que realmente es, un final inevitablemente imperfecto para una historia que siempre trató sobre lo imperfectos que somos al creer.